Inicio ya la clase de esta semana. Como siempre, pues espero que todos se encuentren bien y por sus casas todo esté tranquilo. Vamos a desarrollar teoría respecto a la cinética química. Vamos a ver nuevamente, jóvenes, las reacciones químicas, capítulo que ya hemos tratado anteriormente, pero desde el punto de vista de la cinética. ¿Qué quiere decir eso, no? Nosotros hemos visto ya las reacciones químicas por definición, cuando hablamos de los cambios que experimenta la materia, cambios químicos. Vimos también las reacciones químicas cuando procedimos a realizar el balance de las ecuaciones. Vimos también las reacciones químicas en el capítulo de estequiometría, donde hicimos cálculos, ¿no? Relacionados pues con las masas, moles, volúmenes de las sustancias que participaban en la reacción. Incluso en la parte de soluciones, que es el tema anterior que tratamos, también vimos reacciones químicas entre los solutos de algunas soluciones cuando procedimos pues a llevar a cabo la titulación, valoración o neutralización de soluciones. En esta clase, como les había indicado, también vamos a tratar las reacciones químicas, pero ya en relación pues a otros conceptos que en este caso tienen que ver con la cinética. La cinética química, como está indicado en pantalla, es parte de la química general, es una parte, ¿no?, del curso de química, donde se estudia, jóvenes, la velocidad de las reacciones químicas, así como el mecanismo con el cual se desarrolla. En la parte de estequiometría, hemos visto, jóvenes, que teniendo la ecuación química como base y luego de balancearla, podemos, jóvenes, conocer las cantidades en las cuales las sustancias van a reaccionar y se van a producir. Podemos aplicar las leyes de la estequiometría para hacer esos cálculos, ¿no? Sin embargo, ni la ecuación, jóvenes, balanceada, ni la forma que tiene, nos da información directamente de si la reacción va a ser rápida o va a ser lenta, ¿no? No nos da esa información, no nos dice, ¿no?, cuánto tiempo va a demorarse en obtener tal producto si partimos de cierta cantidad. No nos dice, porque solamente la estequiometría nos da información de la proporción en la cual van a reaccionar. Es por eso que es necesario desarrollar pues un capítulo aparte para conocer, aparte, jóvenes, de las cantidades, ¿no?, que se van a obtener de reactantes y productos, partiendo pues de una cantidad de datos, conocer pues el tiempo que va a demorar, ¿no?, en obtenerse esas cantidades de acuerdo con un concepto llamado velocidad de reacción. Entonces, la cinética química va a estudiar justamente eso, ¿no? O sea, las velocidades a la cual se desarrollan las reacciones químicas y el mecanismo con la cual se desarrollan. Cuando hablamos de mecanismo, hablamos, jóvenes, de todos los factores o condiciones que influyen en que una reacción química va a ser más rápida o va a ser más lenta, ¿no? Por ejemplo, uno de estos factores es la temperatura, ¿no? Se sabe, jóvenes, que si modificamos la temperatura de un sistema, se puede hacer que este sistema evolucione más rápido o más lento, ¿no?, de acuerdo pues a esa modificación. Aquí también se va a tomar en cuenta ello, ¿no? Vamos a hacer que una reacción química o bien sea más rápida o bien sea más lenta, modificando algunos factores, entre ellos la temperatura. Justamente esos factores, ¿no?, que influyen en la medida de las velocidades y las condiciones mismas, ¿no?, las cuales se desarrollan, se conoce como mecanismo de la reacción. O sea, no solamente vamos a medir la velocidad, sino también vamos a establecer las condiciones para que la reacción en términos de velocidades se dé pues a mayor valor o a menor valor, o sea, sean más rápidas o sean más lentas. Bien, vamos a empezar entonces con el primer concepto, que viene a ser la velocidad de reacción química o simplemente velocidad de reacción. La velocidad, jóvenes, de una reacción química, a diferencia, ¿no?, de la velocidad en física, ¿no?, en química, jóvenes, mide, ¿no?, el cambio a la cual, jóvenes, se consumen los reactantes o se forman los productos, ¿no? Esto siempre en relación pues al tiempo, ¿no?, y tomando pues como referencia ciertas cantidades químicas, como son las molaridades, ¿no?, o las presiones si participan gases. Cómo cambian, ¿no?, las molaridades de las sustancias, cómo cambian sus presiones respecto al tiempo conforme avanza la reacción química. Por ejemplo, si tenemos una reacción gaseosa, ¿no?, donde partimos de un reactante en un recipiente
que se encuentra, jóvenes, a una presión de 10 atmósferas, porque hay bastante gas al inicio, pero conforme va reaccionando, el gas se va a ir consumiendo. Entonces la presión va a ir bajando, bajando, bajando. Por ejemplo, de 10 baja hasta 2, ¿no? Entonces vamos a ver que hay un cambio de 8 atmósferas, ¿no? Porque partimos de una concentración alta de gas, 10 atmósferas, y conforme pasó el tiempo se fue consumiendo, llegamos a 2 atmósferas, hay un cambio en la concentración que sería, en este caso la presión, que sería 8 atmósferas, y esto ocurre, jóvenes, en un intervalo de tiempo. Por decir, ¿no? Que esto pase en 5 minutos, ¿no? Entonces la relación, ¿no? Como en física, cambio respecto al tiempo, nos va a medir la velocidad. O sea, se han modificado 8 atmósferas en 5 minutos y eso nos va a indicar pues la velocidad a la cual pues ha desarrollado esa reacción en particular. Ahora, no siempre vamos a utilizar presión, también se puede utilizar moles o se puede utilizar molaridad para relacionar esos cambios, ¿no? Porque vamos a ver, jóvenes, que ya la mayoría de reacciones químicas va a ocurrir en solución, o sea, el material que va a reaccionar se va a encontrar en solución. Y yo voy a utilizar una concentración de solución que es la molaridad. Voy a decir, por ejemplo, que la solución inicial tenía una molaridad de 12, ¿no? 12 molar. Se inicia la reacción y pasan, por ejemplo, 20 segundos y analizo a la sustancia que ha reaccionado y encuentro que su molaridad ya no es 12, sino simplemente 5, ¿no? Hay un cambio en la molaridad de 7 unidades respecto a ese tiempo y la relación, jóvenes, de esas cantidades me va a determinar la velocidad de la reacción. Va a haber dos maneras de medir esa velocidad de reacción, jóvenes, aquí lo vamos a indicar, como en física, ¿no? La primera de ellas se va a llamar velocidad media o velocidad promedio. Mide los cambios de concentración, o sea, los cambios en la molaridad o los cambios en la presión, esto solamente para gases, jóvenes, la presión se evalúa solamente para gases, de los reactantes y productos para grandes intervalos de tiempo, ¿no? O sea, cómo se ha modificado la presión, cómo se ha modificado la molaridad de los reactantes y productos conforme pues pasó el tiempo. Esta velocidad media se determina para grandes intervalos de tiempo. En química, jóvenes, grandes intervalos de tiempo significa pues 1 minuto, 2 minutos, ¿no? 3 minutos, o inclusive 20 segundos, 30 segundos, porque en realidad por cada segundo que transcurre, el sistema cambia completamente, ¿no? Entonces yo no voy a saber qué ha pasado pues a los 5 segundos, a los 10 segundos, voy a medir simplemente el promedio de velocidades, ¿no? Voy a tomar pues una cantidad inicial, luego voy a tomar una cantidad final en ese intervalo de tiempo y respecto pues a ese punto inicial y final, voy a medir pues la velocidad media. Es como en física, ¿no? Hay velocidad pues promedio, ¿no? O velocidad media, donde solamente me interesa pues la posición inicial del móvil, la posición final y calcular pues el desplazamiento, ¿no? Respecto a ese tiempo. Y ahí no se analiza, jóvenes, la trayectoria que ha seguido pues el cuerpo, ¿no? O sea, el camino que ha seguido para llegar del punto 1 al punto 2. Aquí igual, ¿no? O sea, no vamos a saber qué ha pasado en el espacio intermedio de tiempo, ¿no? ¿Qué ha pasado en ese intervalo de 0 a 10 segundos, por ejemplo, ¿no? Solamente voy a medir las cantidades al inicio y las cantidades luego de transcurridos los 10 segundos y calcular la diferencia en esas cantidades, ¿no? Respecto a ese tiempo. Eso se llama velocidad media. Matemáticamente, la velocidad media se calcula de esta forma. Velocidad de reacción. Va a ser igual a dos signos, ¿no? Menos más, y aquí va a haber un cociente, ¿no? En la parte superior se va a indicar el cambio en la molaridad. La molaridad se va a representar con estos corchetes. Recuerden que en soluciones la molaridad se representa con la letra M mayúscula, ¿no? Aquí se va a representar con estos corchetes. Y esto va a estar dividido sobre el cambio del tiempo, ¿no? O sea, el intervalo de tiempo transcurrido, ¿no? Estos triangulitos, jóvenes, son operadores matemáticos que significan variación o diferencia, ¿no? En las molaridades, al inicio y al final, diferencia pues del tiempo o intervalo de tiempo, ¿no? Eso, si quisiéramos medir la velocidad en términos de molaridad. Pero si participan gases, podemos hacer los cálculos también con presión, ¿no? La ecuación es la misma, solo que en vez de molaridad se emplea presión, ¿no? Vamos a medir la presión al inicio, luego la presión al final y calcular la diferencia respecto al tiempo pues transcurrido, ¿no?
Ahora, estos signos jóvenes que van adelante, menos y más, tienen que ver ya pues con la expresión matemática en sí, ¿no? Porque vamos a ver que esta variación o este cambio puede ser positivo, puede ser negativo, pero la velocidad siempre va a ser positiva, al menos en química, ¿no? No como en física, la velocidad es una magnitud vectorial, ahí sí tiene signo, ¿no? Para ver si el cuerpo pues se mueve hacia la izquierda, hacia la derecha, o dependiendo pues un sistema de referencia, ¿no? Aquí no, aquí la velocidad siempre va a ser positiva. Es por eso que se utiliza estos signos para que cuando esta variación me salga negativo, yo voy a utilizar el negativo delante y se vuelve positivo. Como vamos a ver en los cálculos. Pero aún así, si yo quiero conocer la velocidad, debo tener dos cosas, ¿no? El tiempo transcurrido y la molaridad, ¿no? O las presiones, ¿no? Si fuesen gases. Y para calcular la molaridad, ya hemos visto ecuaciones jóvenes en el capítulo de soluciones, ¿no? Que la molaridad se calcula moles sobre volumen. Debo tener las moles de la sustancia que va a reaccionar y el volumen donde se encuentra, pues, ¿no? El volumen de la solución. Bien, aquí vamos a indicar algunos detalles, ¿ah? Donde este triangulito corchete significa cambio en la molaridad o concentración molar, ¿no? O sea, cómo se ha modificado la molaridad respecto al tiempo, ¿no? Había un valor inicial, luego de haber pasado un tiempo hay un valor final. Ese cambio es la diferencia siempre, ¿eh? La diferencia. El corchete solito es molaridad. Esto lo hemos visto en el capítulo anterior. La molaridad se calcula moles sobre volumen. Moles de soluto sobre el volumen de la solución en litros. Entonces yo debo conocer la molaridad para reemplazar pues en estas expresiones, ¿no? Si no me dan, me deben dar su equivalente, moles y volumen, para yo calcular la molaridad. Esto de acá se conoce como cambio en la presión, o sea, la modificación de la presión respecto al tiempo para los gases. Esto es cambio en el tiempo, ¿no? O sea, el intervalo de tiempo que he transcurrido para hacer la medida. Han pasado 5 segundos, 10 segundos, 2 minutos, 3 minutos, me van a decir en los ejercicios. Y la velocidad de reacción, una vez que se reemplace las cantidades estas que están acá, va a tener pues estas unidades. Nosotros vamos a ver, jóvenes, medidas de velocidad en función a la molaridad y el tiempo. Casi no vamos a utilizar la presión, pero también se puede emplear como referencia. Y las unidades van a ser así, ¿eh? M mayúscula para la velocidad, sobre segundo. Significa molaridad por segundo. Esto no es metros por segundo, por si acaso, porque no estamos en física. Esto es molaridad por segundo. Como la molaridad es mol por litro, también se puede escribir esto a m sobre segundo, mol por litro por segundo. O también puede ser molaridad por minuto, que es lo mismo escribir mol por litro por minuto. Recuerden que la unidad de la molaridad, la unidad de m, es mol por litro, moles por litro, ¿no? Por eso se puede escribir molaridad por segundo o mol litro por segundo, molaridad por minuto o mol litro por minuto. Los intervalos jóvenes de tiempo van a ser cortos, ¿no? En química no van a ser pues muy largos, ¿no? Se van a medir o bien en segundos o bien en minutos. Y estos jóvenes se lee igual que en física. Por ejemplo, si me sale a mí la velocidad 5 molar por segundo, significa, jóvenes, que por cada segundo de tiempo transcurrido, la molaridad ha cambiado en 5 unidades. Porque es el cambio, ¿no? En la molaridad. Se ha consumido o se ha formado sustancias con un cambio de 5 molar. Así se lea. Aquí no hablamos de desplazamiento, de distancia, nada, porque el reactor, que es el aparato donde va a ocurrir la reacción química, está fijo, ¿no? No se mueve pues el cuerpo, ¿no? Lo que se analiza aquí son los consumos. Bien, los cambios en la concentración y las presiones, es esto de acá, jóvenes, este cambio en la concentración o molaridad y cambio en las presiones, pueden tomar valores positivos o negativos, de acuerdo con las formas matemáticas cómo se calculan. Recuerden que en matemática la diferencia o variación siempre se calcula en un orden. Siempre es final menos inicial. Final menos inicial, ¿no? Siempre en ese orden, ¿ah? Ahora, si la cantidad final es mayor que la cantidad inicial, la diferencia pues va a ser positiva, ¿no? Pero en algunos casos va a ocurrir que es al revés y la diferencia puede ser negativa, ¿no? Esto se calcula así, ¿eh? Por ejemplo, si yo quiero medir el cambio en la molaridad de un cuerpo, debo hacer esto, ¿no? Debo conocer su molaridad final y hacer la diferencia con su molaridad inicial. Ahora, si este valor de acá, por ejemplo, es 10 molar,
y esto es 2 molar, la diferencia sería 8, sería positivo. Pero hay algunos casos, jóvenes, donde este valor va a ser más pequeño que este valor de acá. Por ejemplo, esto va a ser 2 molar, y esto puede ser 6 molar, la diferencia sería menos 4. O sea, esta variación puede salir negativo. Pero la velocidad nunca puede salir negativo en términos químicos. Por lo tanto, jóvenes, para corregir, ¿no?, esta diferencia, cuando me salga negativo, voy a utilizar esos signos que van delante de la ecuación de velocidad. Esto también pasa pues para las presiones, ¿no? La variación de presión se calcula así, siempre final menos inicial. Para los reactantes, la concentración y presión final son menores, o sea, estos valores son menores que estos valores. ¿Eso por qué, jóvenes? ¿No? Porque en una reacción química, los reactantes, conforme va pasando el tiempo, se van consumiendo. O sea, su cantidad inicial va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Por lo tanto, pues cuando yo haga la resta, ¿no?, lo que vamos a tener al final, lo que va a quedar de los reactantes va a ser pequeñito comparado pues con lo que era al inicio. Entonces esta diferencia va a ser negativa. Es por eso que en la ecuación matemática, cuando me salga negativa, yo delante de la velocidad voy a colocar el signo negativo para que se corrija y sea positivo. Mientras que para los productos, su presión y molaridad va a ir creciendo conforme pasa el tiempo. Y eso es obvio, jóvenes, porque los productos se van a ir formando poquito a poquito, ¿no? En el primer segundo va a haber cierta cantidad de productos, pasan 2 segundos, más producto, más producto, más producto. Entonces, final siempre va a ser mayor que inicial. Entonces, a ellos sí va a salir esta variación positiva. Y para mantenerlo positivo, obviamente, en la ecuación voy a utilizar este signo. Pues estos signos, jóvenes, van delante de la ecuación de velocidad, ¿no? Menos y más. Así va. Pero no significa pues que la velocidad sea positiva o negativa, ¿no? Simplemente es para corrección al momento de hacer operaciones con esta variación. La velocidad de reacción química siempre es positiva. Por eso, jóvenes, para evitarnos problemas en los ejercicios, vamos a calcular siempre la variación positiva. Es decir, si en un problema me dicen que la molaridad es 10 al inicio, ¿no?, y 2 al final, la diferencia sería 8. Voy a tomar ese 8 positivo. O si me dicen que la molaridad final vale 2 y la molaridad inicial vale 10, la diferencia sería menos 8, pero yo no voy a tomar menos 8, voy a tomar pues 8 simplemente, ¿no?, el valor absoluto de esa variación. Para evitar pues estar colocando estos signos, porque así lo coloquemos, la velocidad siempre va a salir positiva. Bien, a medida, jóvenes, que transcurre el tiempo en una reacción química, la velocidad de consumo de los reactantes disminuye. Esto ha sido pregunta, jóvenes, de examen de admisión, ¿ah? Hemos visto en las ecuaciones de velocidad que la molaridad y la presión está en el numerador. Significa, jóvenes, que la velocidad es directamente proporcional a la presión del gas o a la molaridad pues, de la sustancia. Y como hemos mencionado, conforme transcurre el tiempo, las sustancias se van a ir consumiendo, entonces la molaridad y las presiones van a ir bajando. Por lo tanto, la velocidad también va a ir disminuyendo conforme pasa el tiempo. Entonces, se va a cumplir, jóvenes, que la velocidad de reacción al inicio, ¿no?, en los primeros segundos es bastante alta. ¿Por qué? Porque tenemos gran cantidad de reactantes que van a estar pues reaccionando, pero conforme pasa el tiempo, los reactantes se van a ir consumiendo poquito a poquito y su velocidad también va a ir disminuyendo hasta que la reacción se detiene. Un ejemplo es cuando ustedes queman algo, ¿no? Se lleva a cabo una reacción química, ¿no? Queman, por ejemplo, un montón de papel, ¿no? Van a notar, jóvenes, que encienden y en los primeros segundos pues la llama es enorme. ¿Por qué? Porque tenemos gran cantidad de reactantes, ¿no? Pero conforme pasa el tiempo, este papel se va a ir consumiendo, consumiendo, consumiendo y la reacción también, jóvenes, va a ir disminuyendo en velocidad hasta que se detiene. Se dice que la velocidad de reacción química al inicio es máxima. Aquí tenemos, miren, una gráfica de cómo pues vemos ese cambio, ¿no?, en la velocidad respecto al tiempo, ¿no? Aquí para esta curva, acá una curva en azul, ven, en esta gráfica tenemos la molaridad o cantidad de reactantes respecto al tiempo, ¿no? Y esta curva en azul, noten que va hacia abajo. Pues. Al inicio, en los primeros segundos, la velocidad va a ser alta, ¿no? Porque esta curva es de velocidad. Para los reactantes va a ser alta.
Pero conforme va pasando el tiempo, la velocidad va bajando, va bajando, va bajando hasta que se hace cero y la reacción se detiene. Por el contrario, para los productos, que es esta curva pues en naranja, va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque los productos jóvenes, conforme pasa el tiempo, se van formando, formando, formando. Al crecer su molaridad, también crece su velocidad. Para los reactantes sí disminuye pues con el tiempo, porque conforme pasa el tiempo, se van consumiendo. Por eso la velocidad de los reactantes al inicio siempre es máximo. A los primeros segundos, la velocidad lo más grande posible, ¿no? Va bajando hasta que se agotan los reactantes y la reacción culmina. Bien, relación estequiométrica de velocidades de reacción. Una vez, jóvenes, que medimos ya la velocidad media de una sustancia, ¿no?, en una reacción química, podemos medir, jóvenes, las velocidades de las otras sustancias que participan en la misma reacción. Por decir, si en un problema me dicen, no, tengo un reactante A, ¿no? Que luego, o sea, su cantidad es 8 molar, dicen, ¿no?, al inicio. Pasaron 5 segundos y su cantidad final es 2 molar, ¿no? Entonces de 8 bajó hasta 2. La diferencia es 6. Si yo esa diferencia lo divido entre 5 segundos, ¿no?, 6 entre 5 sale 1,2. Esa es su velocidad, ¿no? Variación de concentración respecto al tiempo, ¿no? Ha cambiado en 6 molar en 5 segundos. Entonces su velocidad sería pues 6 molar sobre 5 segundos, sale 1,2 molar por segundo. Esa es su velocidad. Una vez que tengo su velocidad para ese reactante en particular, puedo medir, jóvenes, la velocidad a la cual se han consumido los otros reactantes o a la cual se han formado los productos, ¿no? Eso se conoce como relación estequiométrica de velocidades de reacción. Aquí, jóvenes, se relacionan las velocidades de todas las sustancias, velocidad de consumo de los reactantes y formación de los productos que participan en una misma reacción química. Esto va a depender de la estequiometría de la reacción, es decir, del balance de la ecuación química. Por ejemplo, si yo tengo esta reacción química que ven acá y está balanceada, fíjense con estos números, 1, 5, 3 y 4. Este balance se realiza por tanteo. Se va a cumplir, jóvenes, que si yo conozco la velocidad de reacción de uno de estas sustancias de la ecuación, puedo conocer la velocidad de los demás, porque las velocidades son proporcionales a los coeficientes. Porque los coeficientes son moles, y las moles tienen que ver con la molaridad, y la velocidad es proporcional a la molaridad. No se cumple esto, ¿eh? La velocidad, por ejemplo, de estos dos reactantes, propano y oxígeno, es de 1 a 5, porque sus coeficientes son estos valores. Y la velocidad de formación de los productos, porque ellos se forman, estos se consumen, ¿ah?, de CO2 y el agua, están en la proporción de 3 a 4, porque esos son sus coeficientes. Significa que si yo conozco la velocidad de reacción de uno de los componentes, puedo conocer la velocidad de los otros. Y en los problemas se van a hacer cálculos de esa manera, ¿no? Le van a dar la información para una sustancia en una reacción química, ustedes van a medir su velocidad y le van a pedir la velocidad de otra sustancia en la misma ecuación química o de las otras sustancias, porque se puede calcular para todos, ¿no? Para todos. ¿Y cómo se opera esto? Veamos aquí algunos ejemplos. Ejemplo 1. A ver, dice, se tiene el siguiente proceso. Tenemos esta ecuación química que no está balanceada. Dice, el cual se desarrolla en un recipiente de 5 litros. Siempre es importante el volumen, jóvenes, porque vamos a utilizar molaridad. Molaridad es moles sobre volumen, ¿no? Dice, en un intervalo de 20 segundos, este es el triangulito T, el tiempo pasado, 20 segundos. Se observó, dice, el consumo de 90 moles de gas hidrógeno. Este H2, hidrógeno, se ha consumido 90 moles en 20 segundos. Lo que le piden aquí es determinar la velocidad de consumo del nitrógeno, que es esto de acá, y la velocidad de formación del gas amoníaco, que es esto de acá. O sea, la información viene para uno y me piden la velocidad, pues, de los otros. Obviamente, primero debo calcular la velocidad de este hidrógeno con los datos que tengo, ¿no? Recuerden que para medir la velocidad necesito molaridad y tiempo, ¿no? Y no me dan la molaridad, lo que me dan son las moles y el volumen. Y si se puede, pues, ¿no? Porque la molaridad es moles sobre volumen. Y también me dan el tiempo y con ello voy a calcular la velocidad de uno
Y por estequiometría voy a calcular la velocidad de los otros. Bien. Como nos piden determinar la velocidad de varios componentes de la reacción, aplicaremos la relación de velocidad estequiométrica, ¿no? En la ecuación balanceada. La ecuación no está balanceada, necesito yo los coeficientes para establecer la proporción de velocidad. Esta ecuación es sencilla, se puede balancear por tanteo, y los coeficientes son estos de acá. 1, 3 y 2. Verifiquen, no, 2 nitrógenos, 6 hidrógenos, 6 hidrógenos. Significa, jóvenes, que las velocidades están en esta proporción. Velocidad de nitrógeno es a 1, velocidad de hidrógeno es a 3 y velocidad del amoníaco es a 2. La información que me dan es para él. Yo voy a calcular esta velocidad y con ello voy a determinar los otros valores. A ver, ¿qué tengo, jóvenes, para el hidrógeno? Tengo su volumen, sus moles. Primero voy a hallar su molaridad. Vamos a determinar entonces la velocidad de consumo del hidrógeno empleando la relación de velocidad media, porque la información es para velocidad media. Primero voy a calcular esto, su triangulito H, su molaridad. ¿Cómo se calcula la molaridad? Moles sobre volumen. Las moles son 90, el volumen es 5 litros, y su molaridad es 18 mol por litro, o 18 molar, ¿no? 18 mol por litro. Ojo que esto es solamente la variación de la molaridad, todavía no es velocidad, ¿no? La velocidad se calcula así, ¿no? Esa variación de molaridad respecto al tiempo, ¿no? Así hemos dado la ecuación. Esto también se puede utilizar presión, si tuviésemos presión, por aquí tenemos molaridad. Variación de molaridad respecto, pues, al tiempo. Esto lo hemos calculado, vale 18, y el tiempo al intervalo transcurrido es 20 segundos. Hacemos la división, 18 entre 20 sale 0,9 molar por segundo. Esta es la velocidad, la unidad de velocidad. Esto no se cancela, solamente se operan los números, ¿no? Entonces, ya teniendo, jóvenes, la velocidad del hidrógeno, esto lo voy a reemplazar acá, voy a conocer la velocidad de estos dos componentes. Así se determina. Ahora, hay problemas, jóvenes, donde de frente me dan esto. Y yo solamente, pues, hago el cociente con el tiempo y hallo la velocidad, ¿no? Pero aquí no me daban, me daban las moles y el volumen. He tenido que calcularlo y con ello, pues, la velocidad de consumo del hidrógeno. Bien, teniendo entonces la velocidad del hidrógeno, puedo conocer la velocidad de los otros componentes, ¿no? Voy a reemplazar, ahora esto vale 0,9 y voy a conocer, pues, estos valores, ¿no? Bien, aquí ya he dejado las unidades a un lado, después los voy a colocar porque esto es molar por segundo y voy a reemplazar, ¿no? Entonces la velocidad de nitrógeno sería, esto pasa a multiplicar, 0,9 entre 3 me daría, pues, 0,3, ¿no? Molar por segundo. Nuevamente ya le puse la unidad. Igual, para él sería, pues, 0,9 entre 3, es 0,3 por 2, saldría 0,6 molar por segundo. Note, jóvenes, los números, 0,9, 0,3, 0,6 son proporcionales a estas cantidades, ¿no? Si esto es 0,9 entre 3, este cociente me sale 0,3, aquí me debe salir, pues, ¿no? Una cantidad que es el doble, ¿no? 0,6 y aquí, pues, el mismo valor, ¿no? O sea, las velocidades que yo he calculado, 0,9, 0,3 y 0,6 son proporcionales a estos números. Bien, esa es la forma entonces de operar, muchachos, en términos de velocidad media. Ahora, aquí hemos calculado velocidad. No significa que en los ejercicios siempre vamos a medir velocidad, ¿no? En algunos casos nos pueden dar la velocidad ya calculada. Y si nos dan la velocidad, ¿qué podemos hallar? Podemos hallar el tiempo, o podemos hallar también la molaridad, el cambio en la molaridad, ¿no? Cómo se ha modificado la molaridad respecto a ese intervalo de tiempo. Como en este ejemplo 2, fíjense. Dice, para el siguiente proceso, aquí tenemos una ecuación química también, que no está balanceada. Dice, se observa que la concentración molar del oxígeno, este es el oxígeno, O2, acá está, en un intervalo de 4 segundos, cambia de 0,2 a 1,6. O sea, su molaridad experimenta un cambio, ¿no? De 0,2 crece hasta 1,6. Aquí va a haber una variación, ¿ah? Una variación. Recuerden que la velocidad siempre se calcula variación respecto al tiempo, ¿no? No me dan en cuánto ha cambiado, o sea, me dan la cantidad inicial y final, yo debo calcular el cambio, la variación, la diferencia, ¿no? Dice, si la reacción inicia con una concentración 10 molar de reactivo, este es el reactivo, ¿eh? Su molaridad del 10 molar, dice, determine de forma aproximada el tiempo a la cual finalizará la reacción. Bien,
Aquí, jóvenes, entonces como tenemos, miren, información de molaridades del oxígeno y el intervalo de tiempo en la cual se ha medido esto. No es el tiempo transcurrido, solamente es un intervalo donde se ha hecho estas medidas de acá. Voy a calcular la velocidad del oxígeno. Y como yo tengo de dato la molaridad de él, 10 molar, y me piden pues el tiempo que demora la reacción, yo debo calcular, jóvenes, primero la velocidad de él para medir tiempo, ¿no? Porque cuando la reacción termina, porque me dice cuándo va a finalizar, cuando se consuma completamente pues el reactante, ¿no? Yo debo saber, jóvenes, cuánto es la velocidad de este reactivo, partiendo como dato de la velocidad de un componente. Aquí también voy a aplicar la estequiometría. Y por ejemplo, ¿no? Si me dice, jóvenes, que la velocidad de él me salió 2 molar por segundo, ¿no? Significa, jóvenes, que en un segundo de él se consumen 2 molar. Y como tenemos de dato que de él su molaridad vale 10, significa que para que se consuman esos 10 deben pasar 5 segundos. Así que su velocidad, pues, es 2 molar por segundo, ¿no? Para 10 molar serían pues 5 segundos, ¿no? Porque es 2 molar por cada segundo, ¿no? 10 molar sería 5 segundos. La reacción culminaría en 5 segundos. Pero primero debo averiguar pues cuál es la velocidad a la cual se va a consumir él y en qué tiempo se va a agotar sus 10 molar, porque partimos de 10 molar de él. Tenemos la información entonces para el oxígeno. Y vamos a operar en primer lugar con el oxígeno. Bien, primero vamos a determinar entonces la velocidad de formación del oxígeno. Tengo, miren, molaridad inicial y molaridad final. Voy a calcular la variación, ¿no? Decimos por acá, ¿no? Tengo la molaridad inicial y tengo la molaridad final. Recuerden que la diferencia siempre es final menos inicial. Aquí va a salir positivo porque como el oxígeno es producto, su molaridad final es mayor porque él ha ido consumiéndose, ha ido formándose continuamente, ¿no? Entonces los valores son estos, ¿ah? Dice, al inicio tenemos 0,2 molar y al final tenemos 1,6. La diferencia es 1,4. Jóvenes, si esto nos saliese negativo, hemos dicho que ya eliminamos el signo y solamente vamos a tomar el valor positivo, ¿eh? Para no utilizar pues el signo de la ecuación de velocidad, ¿no? Simplemente vamos a tomar el valor positivo. Aquí nos ha salido positivo, ¿no? 1,6 menos 0,2 al 1,4. Ya tenemos esto y también tenemos el intervalo de tiempo, 4 segundos. Puedo hallar la velocidad. La velocidad sería así. Cambio en la molaridad, que es 1,4, cambio en el tiempo, 4 segundos, esto me sale 0,35 molar por segundo. Esa es la velocidad media del oxígeno. Pero para medir, jóvenes, el tiempo que va a demorar en terminar la reacción, yo debo conocer la velocidad del reactante, porque el reactante es el que define, jóvenes, la reacción química, ¿no? Porque cuando él se agota, la reacción pues termina, ¿no? Entonces luego reemplazaremos esta expresión de velocidad en la relación estequiométrica, ¿no? La ecuación balanceada, jóvenes, es esta de acá, fíjense. Esta era la ecuación, ya la he balanceado por tanteo. Noten, miren, aquí 4 cloros, acá están los 4 cloros. 14 oxígenos, acá están los 14 oxígenos. Entonces las velocidades cumplen esta proporción. Para el reactante sería como 2 y para el oxígeno sería como 7, ¿no? Porque los coeficientes son 2 y 7. También se puede, jóvenes, medir para el cloro, ¿eh? Pero en el problema no me dan pues información del cloro, ¿no? Solamente me dan del oxígeno, entonces solamente relaciono los dos. Se puede medir ya mucho para todo, ¿no? Pero en los problemas le van a dar pues de uno y le van a pedir solamente de otro, ¿no? Ya tenemos la velocidad del oxígeno. Aquí voy a reemplazar 0,35 y voy a calcular esta velocidad. Reemplazando entonces acá, sobre 7 por 2, me sale 0,1 molar por segundo. Significa, jóvenes, que en un segundo este reactante se consume 0,1 molar. 2 segundos, 0,2 molar. 3 segundos, 0,3 molar. La pregunta es, ¿qué tiempo debe pasar para que se consuma los 10 molar que él tiene, ¿no? Porque el reactante tenemos 10 molar, me están pidiendo el tiempo. Entonces, como ya tengo la velocidad, yo puedo hallar el tiempo, jóvenes. El tiempo está incluido acá porque, fíjense, la velocidad se reemplaza así, ¿no? Cambia la molaridad respecto al tiempo. La molaridad de él es 10 y el tiempo, que sería la incógnita, no lo igualo con la velocidad. Decimos entonces por acá. Finalmente, de acuerdo con esta medida de velocidad de consumo de reactante, la reacción culminará ¿cuándo, no? Cuando la concentración de reactivo llegue a 0 molar. El reactivo debe agotarse.
partiendo de una concentración 10 molar, ¿no? O sea, el reactante hay 10 molar. Se debe consumir todito esto para que la reacción termine y me piden el tiempo, ¿no? Entonces voy a utilizar esto, ¿eh? Ya he medido su velocidad y acá dentro de esta velocidad está el tiempo, porque velocidad es molaridad respecto al tiempo, ¿no? Entonces voy a reemplazar. Recuerden que esto de acá se calcula así, ¿no? Cambie la molaridad respecto al tiempo. Esto de acá es dato, vale 10 molar. Y me piden pues esto de acá. O sea, esto de acá voy a igualar estos términos, ¿no? Igualando, jóvenes, sería así. Pongo esto acá, esto pongo 10 molar y voy a calcular este intervalo de tiempo. Obviamente molar, molar se cancela y el tiempo sale en segundos, ¿no? Esto paso acá, este 0,1 pasa a dividir. 10 entre 0,1 sale 100 segundos. Esa es la respuesta. O sea, va a transcurrir 100 segundos hasta que la reacción termine cuando se agote el 10 molar de rectángulo. Pero eso ya se preveía, jóvenes de acá, miren, ¿no? Porque de leer la velocidad simplemente pues decimos 0,1 molar por segundo, significa que en un segundo se consume 0,1 molar. ¿Qué tiempo va a pasar para que se consuma 10 molar? Dividen, pues, ¿no? 10 entre 0,1 sale 100, ¿no? Sí, ese es el intervalo de tiempo. O una regla de 3, dicen, ¿no? En un segundo, 0,1 molar, ¿no? ¿En cuántos segundos ponen X? 10 molar, ¿no? Y la división le va a salir pues igualito, ¿no? 100 segundos. Solo que aquí estamos utilizando la fórmula, ¿no? La fórmula. Bien, eso, jóvenes, en cuanto a velocidad media. Se puede medir la velocidad media, si me dan pues el cambio en la molaridad y el tiempo, o se puede hacer operaciones con la velocidad si ya me dan de dato, ¿no? Puedo calcular tiempo, puedo calcular pues otra cosa. Bien, la otra expresión de velocidad que vamos a ver acá se llama velocidad instantánea. Velocidad media es 1, esto es la segunda expresión, velocidad instantánea. Representa, jóvenes, aquí la velocidad real de una reacción química. Esta es la velocidad real, medida para cada instante de tiempo. O sea, se mide pues al primer segundo, al décimo segundo, al quinceavo segundo y así, o sea, para cualquier intervalo de tiempo. No es como la velocidad media que se mide para un intervalo de tiempo, ¿no? Aquí no, aquí se mide para cada instante de tiempo. Por eso representa, jóvenes, una velocidad real. ¿Por qué, jóvenes? Porque conforme transcurre el tiempo, la reacción química va cambiando constantemente, ¿no? La reacción se va alterando. Pasa el primer segundo, la reacción pues ha modificado sus condiciones, la segundo se ha cambiado nuevamente las condiciones, entonces cada segundo va a tener una velocidad distinta, ¿no? Y si se quiere conocer pues esa velocidad en cada segundo, hay que medir esto de acá, velocidad instantánea. Ya no para un intervalo pues de tiempo, esta velocidad media se mide para 10 segundos, para 4 segundos, para 20 segundos, ¿no? En cambio, esta velocidad instantánea se mide para cada segundo. Como esta, jóvenes, velocidad es una velocidad real, ¿no? Y su cálculo vamos a ver que no es sencillo. Va a requerir de una ley, ¿no? Para determinarla, ¿no? No es como la velocidad media que hemos mencionado, solamente necesito pues cambio en la molaridad o presión respecto al tiempo. Aquí no, aquí se debe establecer pues ciertas relaciones matemáticas base para hacer los cálculos y esto requiere pues una ley, ¿no? Hay una ley, jóvenes, propuesta por dos químicos de apellidos Bulber y Wake, se conoce como la ley de acción de masas. Esta ley dice, jóvenes, que en toda reacción química, la velocidad instantánea de una reacción es directamente proporcional a la concentración molar o molaridad de los reactantes. Es decir, si yo quiero medir la velocidad real de una reacción química, debo analizar solamente a los reactantes, ya no a los productos. O sea, la velocidad media se mide para todos, reactantes y productos, pero para la velocidad instantánea solamente se analiza a los reactantes y la velocidad va a ser directamente proporcional a su molaridad de los reactantes. Por eso, en los problemas donde querramos medir velocidad instantánea, hay que averiguar, jóvenes, quiénes son los reactantes, que siempre están pues en la izquierda de la ecuación, porque la velocidad va a depender de sus molaridades. Bien, para una reacción química en general, no elemental, vamos a suponer que tenemos una reacción química donde participen tres reactantes, A, B y C, ¿no? Eso en forma general. Pueden haber dos, o puede haber uno, o puede haber más. Aquí vamos a considerar tres, ¿no? Y que la ecuación química esté balanceado
para los restantes A y B y C con estos coeficientes A, B y C en minúscula, ¿no? Y tendríamos una ecuación de esta manera. Restantes A, B y C, sus coeficientes A, B y C. Y acá están los productos. Estos jóvenes simplemente de relleno, ¿no? Para balancear la ecuación, porque para medir la velocidad instantánea va a depender solamente de esta parte, de los rectángulos. Se va a cumplir, jóvenes, que la velocidad de reacción química va a tener una expresión matemática, velocidad instantánea, donde se va a incluir solamente a las molaridades de estos tres rectángulos. Aquí hemos considerado tres, como les digo, puede haber dos o puede haber uno. Eso depende de la ecuación que me den. Y la velocidad va a tener esta forma. Velocidad de reacción es directamente proporcional, por eso aquí se utiliza una constante K, a las molaridades de los reactantes A, B y C. Así, relacionado con un producto, ¿ah? Una multiplicación. Recuerden que estos corchetes representan molaridades, moles sobre volumen, ¿no? Y cada molaridad de reactante va a ir pues afectado o elevado a una potencia denominado con estos signos alfa, beta y gamma. Así se va a medir entonces la velocidad instantánea de una reacción química. Yo necesito conocer quiénes son los reactantes, conocer sus molaridades, y normalmente eso les va a venir en todos los problemas, ¿ah? Saber quiénes son los reactantes, van a tener la ecuación, sus molaridades incluso les van a dar de dato, pero lo que no se puede conocer directamente son estos términos, alfa, beta y gamma, ¿no? O el valor de la constante, ¿no? Entonces ellos sí se deben calcular por otros procedimientos que ya no pues se dan de la ecuación química, ¿no? Es por eso que la medida de la velocidad instantánea es un poco más compleja, ¿no? Que la velocidad media, donde solamente pues analizo cambio respecto al tiempo, ¿no? Aquí no. Aquí hay que conocer estos términos exponenciales y el valor de una constante. El tiempo está incluido, como vamos a ver en la constante. Y en donde este K se llama constante específica de velocidad de reacción. Específica porque toma un valor propio para cada reacción química. Y eso indica pues la proporcionalidad, ¿no? De acuerdo con la ley de acción de masa, que dice que la velocidad de reacción es directamente proporcional a la molaridad de los reactantes. Bien, este corchete, no olvidarse, son molaridades, siempre se calculan moles sobre volumen, ¿no? Si no me dan de dato la molaridad, voy a calcular los moles sobre volumen. Los términos alfa, beta y gamma, que son los exponentes acá, se conocen, jóvenes, como órdenes de reacción respecto a los reactantes A, B y C, respectivamente, ¿no? Alfa es el orden de reacción respecto a A, beta respecto al reactante B y gamma respecto al reactante C. Y se define, jóvenes, un N aquí que es la suma de alfa más beta más gamma, ¿no? En los problemas le van a pedir calcular el valor de N. Y se conoce como orden total de reacción, ¿no? Orden total de reacción, que es la suma de los órdenes de cada reactante. También se analiza aquí un término, jóvenes, llamado molecularidad, que se calcula sumando A más B más C, que son los coeficientes de los reactantes. A más B más C se llama molecularidad de la reacción, que me indica el número de moléculas que están reaccionando. Eso ya depende del balance, ¿no? Por ejemplo, si aquí sale 1, 1, 1, la molecularidad es 3. Significa que hay 3 moléculas de reactantes participando en la reacción. Eso también le pueden preguntar en teoría, jóvenes, en los ejercicios, ¿no? Molecularidad solamente depende del balance de la ecuación. En cambio, los órdenes sí son cantidades, jóvenes, que no están pues escritas en la ecuación, ni siquiera la constante, ¿eh? Se tienen que calcular por otros procedimientos porque la ecuación no me da información de ello. Las medidas entonces de la constante K de velocidad de reacción y los órdenes alfa, beta y gamma se determina a partir de datos experimentales que ya no tienen que ver, jóvenes, con la escritura de la ecuación química, ¿no? Lo que hace que el cálculo de la velocidad instantánea no sea pues fácil, no es sencillo medir la velocidad instantánea. A nivel, jóvenes, del examen de admisión de la San Marcos, no ha venido preguntas del cálculo de la velocidad instantánea, o sea, la medida, ¿no?, de la velocidad instantánea. Pero sí ha venido, pues, ha venido preguntas, jóvenes, respecto a la teoría, ¿no? ¿Qué cosa es K? ¿Qué cosa es alfa, beta, gamma? ¿Qué es alfa más beta más gamma? Y así, ¿no? ¿Qué cosa es orden de reacción? ¿Qué cosa es molecularidad? Pero cálculo numérico, hasta el momento, pues, no ha venido en el examen, pero como estamos, pues, a nivel preuniversitario, aquí vamos a hacer operaciones donde sí vamos a calcular, pues, la velocidad de reacción.
Y van a ver que el cálculo no es como se hace para la velocidad media, ¿no? Pero antes vamos a indicar algunos conceptos básicos, que es lo que ha venido pues en el examen de admisión, ¿no? Orden total de reacción. Sn, jóvenes, que es alfa más beta más gamma, que son los exponentes de los reactantes A, B y C, se conoce como orden total de reacción. ¿Qué significa? ¿No? O sea, ¿qué nos indica ese valor? Esa suma de exponentes. Eso es lo que ha venido en el examen. ¿Eh? Bien, el orden de reacción es aquel término numérico de la expresión de velocidad de reacción que nos indica, jóvenes, la cantidad de moléculas de reactantes que se encuentran a las condiciones precisas de energía y orientación espacial para generar los productos de manera efectiva. ¿Qué significa eso, jóvenes? Significa, por ejemplo, si tenemos una reacción química donde participan, por ejemplo, 1.000.000 de moléculas, ¿no? Porque ya saben que las moléculas de las muestras químicas son enormes, son en moles, ¿no? Múltiplos de 6 por 10 a la 23, que es el número abogado. Imaginemos nada más que participan 1.000.000. Pero hay que tener en cuenta, jóvenes, que de ese 1.000.000 que participa, no todos van a generar productos. ¿Por qué? Porque las moléculas, como están moviéndose constantemente, van a chocar entre sí y contra las paredes del recipiente para generar los productos. Pero se cumple que del 1.000.000 de moléculas, no todas van a tener la suficiente energía o van a estar moviéndose justo en una dirección del espacio, de tal manera que cuando colisionen, aparezca pues el producto que se espera. No siempre va a ser así. Eso ya por cuestión de aleatoriedad, ¿no? Por desorden molecular. Solamente va a haber una fracción. Por ejemplo, de ese 1.000.000, 200.000 van a tener la energía suficiente, van a estar moviéndose justo en un ángulo específico para colisionar y generar productos. No solamente una fracción, una cantidad, ¿no? O sea, 200.000 de 1.000.000. ¿No? Esa relación, 200.000, 1.000.000, en términos matemáticos, nos indica el orden total de la reacción. Que nos indica, como digo, la parte de todas las moléculas que van a generar producto, ¿no? Pues el orden de la reacción es un valor que no tiene que ver con la ecuación química. La molecularidad, por ejemplo, es el 1.000.000, ¿no? 1.000.000 de moléculas. Pero el orden de reacción me dice qué parte de ese 1.000.000 tiene pues la energía suficiente y la orientación espacial para generar en sus colisiones productos pues definidos, ¿no? Entonces es importante conocer el orden de la reacción para saber pues si participan, ¿no? 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 5.000.000 de moléculas, ¿cuánto de producto voy a obtener? Porque el orden de la reacción me va a indicar pues justamente eso. Por lo general, representa pues un número entero positivo, ¿no? El orden de reacción. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5 más. Pero en algunas ocasiones puede ser fraccionario, e incluso, jóvenes, puede ser 0 el orden de reacción. Son casos muy especiales, ¿no? Los órdenes más comunes, jóvenes, son 1, 2 y 3. O sea, cuando la suma alfa más beta más gamma me dé 1, 2 o 3. Obviamente, para que me dé 1, pues debe haber un solo reactante, ¿no? O más, dependiendo, pues, la suma, ¿no? Mientras que los órdenes mayores a 3 ya son pues valores inusuales, ¿no? Son reacciones muy complejas porque están participando muchas moléculas, ¿no? Los órdenes de reacciones comunes van a ser pues simplemente medidas 1, 2 y 3. Si una reacción, jóvenes, tuviese orden 0, o sea, n valdría 0, o sea, alfa más beta más gamma sea 0, la velocidad de reacción será igual a la constante de velocidad, ¿no? Porque ya saben, jóvenes, que cuando los exponentes son 0, todo se vuelve la unidad, entonces la velocidad va a ser igual a K, la constante de velocidad de reacción. Por ejemplo, en esta ecuación, ¿no? Tenemos esta reacción química. La velocidad de reacción es igual a una constante multiplicado por la molaridad de un solo reactante, ¿no? Si su orden es 0, ¿no? Se cumple, jóvenes, que esto acá vale la unidad, entonces la velocidad es igual a la constante, ¿no? Este es un caso particular, cuando el orden de reacción es 0. Puede ser, jóvenes, valor 1, 2, 3, normalmente es un entero, ¿no? Positivo, pero en algunos casos puede ser pues 0, ¿no? Ahora, acá, si tenemos esta reacción, esta ecuación que hemos dado en la página anterior, esta reacción también puede ser de orden 0. Pero ¿cuándo es de orden 0, jóvenes? Cuando esta suma alfa más beta más gamma nos dé 0. Obviamente, pues, para que esto nos dé 0, por ejemplo, si esto vale 1 y esto vale 2, esto debe ser menos 3, ¿no?
como el orden de reacción no puede ser negativo, siempre pues es un valor entero positivo. La única condición, jóvenes, para que esta reacción tenga orden cero y que alfa más beta más gamma sumen cero es que los tres sean cero. Y se dan, jóvenes, a reacciones químicas de ese tipo, ¿no? O sea, alfa más beta más gamma es igual a cero, o sea, esto es cero, esto también es cero, esto también es cero, para que me sumen cero, porque no puede ser, jóvenes, que él sea 1, el 1 y él sea menos 2, porque el orden no puede ser negativo, ¿no? Igual la velocidad de reacción va a ser igual a la constante. Pero esto ya es una situación particular. Nosotros vamos a ver reacciones normalmente de orden 1, orden 2 u orden 3, ¿no? Que sería pues el más complejo. Pero ese es el orden de reacción, ¿ah? En el examen de admisión preguntaban eso. ¿Qué es el orden de reacción química? Y la respuesta era simplemente, ¿no? Es aquel término que nos indica pues la parte, ¿no? Del total de moléculas que tiene pues las condiciones adecuadas para generar producto, ¿no? Bueno, no todas pues las moléculas, ¿no? Solamente una parte. En molecularidad de reacción. Nos indica, jóvenes, la cantidad de moléculas que hemos dicho reactantes que participan en la reacción química, ¿no? Su medida se determina directamente del balance de la ecuación química, ya que es igual a la suma de los coeficientes de los reactantes. La molecularidad, en la página anterior hemos visto que era A más B más C, los coeficientes, ¿no? Es el millón de moléculas que participan, pero el orden es la parte, ¿no? De ese millón que genera, pues, producto, ¿no? Esa es la diferencia entre orden y molecularidad. ¿Podrían ser iguales el orden de reacción y la molecularidad? Claro que sí. En algunos casos se van a cumplir que van a ser iguales. O sea, la cantidad de moléculas que participan va a ser igual a la cantidad, pues, de moléculas que van a generar productos. Pero eso ya sería, pues, una situación ideal, ¿no? Imagínense que tenemos 1 millón de moléculas y todas, el millón de moléculas tiene la energía adecuada y la orientación espacial adecuada para generar productos. Sería, pues, un caso particular. Sería, pues, una situación muy, muy inusual, ¿no? Una situación ideal, ¿no? Que justo todas las moléculas tengan, pues, la energía suficiente y la orientación espacial para que cuando colisionen generen productos, ¿no? Pero va a haber acá, jóvenes, como a nivel pre y aquí, pues, en teoría, todo es posible. Vamos a ver esas situaciones particulares, esas reacciones ideales, donde la molecularidad coincide con el orden de la reacción, o sea, la cantidad de moléculas coincide con el número de moléculas que van a generar productos, ¿no? La medida, jóvenes, del orden total de reacción y la molecularidad solo coinciden, esto es lo que estamos indicando, en valor en reacciones químicas particulares, reacciones ideales, a las cuales se denomina reacciones elementales. Va a haber ejercicios, jóvenes, donde le van a decir, una reacción es elemental, le van a decir ese nombre, ¿eh? Entonces, en esa reacción química se va a cumplir que el orden total de esta reacción va a coincidir con la molecularidad. O sea, la suma alfa más beta más gamma va a ser igual a la suma de A más B más C, que son los coeficientes de la reacción. Van a coincidir en valor, ¿no? Solamente cuando se diga que la reacción es elemental. Por eso aquí vamos a diferenciar dos tipos de reacciones químicas, jóvenes, de acuerdo con la cinética, ¿no? Para aplicar este concepto de velocidad instantánea. Uno se llama reacción elemental, que hemos mencionado, ¿no? Una reacción elemental, también llamada reacción sencilla, son reacciones químicas, jóvenes, que se desarrollan en una sola etapa o paso, en un solo paso. O sea, los reactantes forman a los productos directamente, ¿no? Son reacciones muy rápidas, ¿no? Reacciones instantáneas, jóvenes. O sea, ni bien hacen contacto los reactantes, ya se formaron los productos, ¿no? En tiempos menores a un segundo, inclusive, ¿no? Y como son demasiado rápidas, no se puede explicar su mecanismo. Es decir, no se puede explicar cómo los reactantes formaron los productos porque al ser, pues, un tiempo muy corto, no se puede analizar qué productos o sustancias intermedias se han formado, ¿no? Es muy difícil. Por lo que en estas reacciones elementales se considera, jóvenes, que en ellas los órdenes de reacción, alfa, beta y gamma, coinciden con los coeficientes de los reactantes. O sea, coinciden con la molecularidad. Por ejemplo, si esta reacción en general que hemos mencionado, miren, fuese elemental, si me dijesen que es elemental, se cumpliría lo siguiente, ¿no? Que la velocidad de reacción sería así. Constante, molaridad de los reactantes,
A, B y C, y estarían ya elevados a sus coeficientes, A, B y C. O sea que aquí ya no utilizaría alfa, beta y gamma, porque los valores de F, alfa, beta y gamma van a coincidir con los coeficientes de las sustancias que balancean la ecuación. Pero solo cuando la reacción sea elemental, porque si no lo es, estos valores que están acá son muy distintos, jóvenes, a los valores que van a ir acá. Acá sería alfa, beta y gamma, ¿no? Solamente cuando son elementales hay una coincidencia entre los coeficientes y los exponentes de la ecuación de velocidad. El otro tipo de reacción es la reacción no elemental. Estos sí, jóvenes, son las reacciones reales, ¿no? Son reacciones complejas que se desarrollan en varias etapas o pasos. Son reacciones bastante lentas. Tan lentas, jóvenes, que se puede explicar pues cómo ocurren, ¿no? Se puede explicar el mecanismo. ¿Dónde se va a cumplir, jóvenes? Que una de las etapas va a ser la más lenta y esa etapa va a ser la más importante porque va a ser responsable de la velocidad de reacción. La medida de velocidad instantánea se determina a partir de datos experimentales. Aquí sí, cuando la reacción es no elemental, hay que conocer pues el valor de la constante, hay que conocer el alfa, el beta y el gamma, porque ahí no va a haber coincidencia, solamente coinciden estos coeficientes con los exponentes cuando la reacción es elemental. Si no lo es, no hay coincidencia, hay que calcular los jóvenes con otros procedimientos, hay que calcular el alfa, el beta y el gamma con otros procedimientos. En estas reacciones no elementales se forman, jóvenes, sustancias químicas de estructuras complejas y de permanencia efímera, denominado sustancias intermediarias o de transición. Esto también ha sido pregunta de examen de admisión, ¿eh? Ha venido, por ejemplo, una reacción química con 2 etapas o 3 etapas, ¿no? Y le pedían cuál era pues la sustancia intermediaria, ¿no?, en esas reacciones químicas. Y la sustancia intermediaria, jóvenes, es una sustancia que cuando ustedes suman esas 3 ecuaciones miembro a miembro se elimina, desaparece, porque como su nombre lo dice, son intermediarios, ¿no? Solamente están de transición, de paso en las reacciones químicas no elementales. Desaparecen, jóvenes, en el curso de la reacción. ¿No? Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, una etapa donde dice A más B es igual a C, ¿no? Y luego tenemos otra etapa donde dice A más C es igual a D. Cuando ustedes sumen, se elimina C, significa que C es el intermediario, ¿no? Es una sustancia de transición, nada más. ¿Y cómo se mide, jóvenes, la velocidad instantánea, ¿no? Vamos a indicar aquí un ejemplo. Van a notar, jóvenes, que el procedimiento es largo, pero se puede medir si aplicamos la teoría, ¿no? A ver, tenemos el siguiente proceso. Miren, la síntesis del agua, ¿no? Hidrógeno más oxígeno forma el agua, el cual se considera una reacción elemental. En primer lugar, vamos a considerar que es elemental. Si es elemental, hemos dicho, jóvenes, los exponentes alfa, beta y gamma coinciden con los coeficientes de los reactantes, ¿ah? Significa que aquí debo balancear la ecuación. Dice, si su velocidad de reacción es este valor, ya está medido, y las concentraciones de los gases hidrógeno y oxígeno son 0,02 molar y 0,2 molar, respectivamente, determina el valor de la constante. En este problema me están pidiendo constante. Muy bien, y si me piden constante es porque voy a utilizar velocidad instantánea. Recuerden, jóvenes, que la velocidad media no tiene velocidad, no tiene constante, ¿no? Solamente es un cambio de molaridad respecto al tiempo. Cuando les pidan constante u orden de reacción, es que van a utilizar la ecuación de velocidad instantánea. Bien, como se trata de una reacción elemental, porque eso me dicen acá, los coeficientes que balancean los reactantes definen los órdenes de reacción. Voy a balancear la ecuación entonces, ¿ah? Aquí está. Por tanteo, llego a esto, ¿ah? 2, 1, 2. Pueden verificar, miren, 4 hidrógenos, acá están, 2 oxígenos, acá están. La velocidad instantánea, jóvenes, depende solamente de ellos, ¿ah? Recuerden, la velocidad instantánea se mide solamente para los reactantes. No me interesa esto de acá. Esto me sirve solamente para el balance, pero me interesa solamente los reactantes. Y se escribiría así. Constante, molaridad del hidrógeno, molaridad del oxígeno, que son los reactantes, elevado, jóvenes, a sus coeficientes. Aquí estaría elevado al cuadrado, aquí estaría elevado a 1. Así. ¿Por qué? Porque es elemental, jóvenes, porque si me dijesen que esta reacción fuese no elemental, estos valores yo no los conocería, tendría que llamarlo alfa y beta. Hay 2 reactantes nada más. Si hubiese 3, pongo un gamma u otro exponente, ¿no? Pero aquí solamente hay 2. Pero aquí me dicen que es elemental, es por eso que cuando balanceo la ecuación hago esta coincidencia. Aquí 2, aquí 1. Bien, en este problema en particular, miren, me dan la velocidad. Me dan este valor de acá.
y me dan estas molaridades, ¿ah? Del hidrógeno me dan 0,02, solo que acá está elevado al cuadrado, y del oxígeno me dan 0,2. Entonces voy a reemplazar estas cantidades porque me piden hallar K. Entonces tenemos estos datos, ¿ah? Esta velocidad de reacción, esto acá, lo he reemplazado, ¿no? 8 por 10 a la menos 2 molar por segundo. Esto lo he dejado, es incógnita. La molaridad del hidrógeno vale 0,02, pero está elevado al cuadrado, porque ese es su coeficiente. Y la molaridad del oxígeno es 0,2, elevado a la 1, ¿no? Y ya opero pues los números, ¿no? Ahora, la constante Joule va a salir con unidades, porque noten, miren, acá es molaridad y aquí sale molaridad al cubo, ¿no? Molaridad al cubo. Se cancela esta molaridad con esta molaridad y me queda molaridad al cuadrado, ¿no? Cuando yo calcule K, esto va a ir acá, va a ir como denominador y queda segundo también, ¿no? Queda segundo porque segundo no se elimina. Y opero los números, ¿no? 8 por 10 a la menos 2, aquí entre 0,2, entre 0,02 elevado al cuadrado, y le va a salir, jóvenes, ya es en términos matemáticos, 1 por 10 al cubo, o sea, 1000 le va a salir, 1000. Y las unidades ya tienen que ver, jóvenes, cómo lo ordenan, ¿no? Esto pues pasa a dividir, pero arriba sería como molaridad a la menos 2. Este segundo está abajo y arriba sería segundo a la menos 1. Así se escribe, ¿no? En los problemas le van a pedir solamente el número, el valor de la constante, ¿no? Pues estas son sus unidades, tiene unidad. 1 por 10 al cubo en notación científica, o simplemente 1000 sería la respuesta. Bien, entonces, así se aplica, jóvenes, siempre y cuando me digan que la reacción es elemental. Si no lo es, ahí viene el problema, ¿no? Como en este caso. Ejemplo 4. Tenemos el siguiente proceso, el cual se considera no elemental, o sea, es una reacción química no elemental, entonces aquí sí debo utilizar exponentes alfa y beta, ¿no? Porque hay dos reactantes nada más, ¿ah? Si hubiese 3, utilizo el gamma, ¿no? Entonces yo puedo balancear la ecuación, pero esos coeficientes que balancean la ecuación no me van a servir para conocer los exponentes, ¿no? Porque no es elemental. Solamente me serviría para conocer la molecularidad, pero aquí no hay coincidencia entre molecularidad y el orden de reacción, ¿no? Bien, van a pedir, jóvenes, aquí, en este ejemplo, calcular tres cosas. La expresión de velocidad de reacción. B, el orden total de reacción, o sea, la suma de alfa más beta. Y C, el valor de la constante específica de reacción. Tres cosas. Para ello, jóvenes, le van a dar un cuadro así. Los problemas de este tipo se resuelven con datos experimentales, porque como el alfa, beta y la constante K ya no salen de la ecuación balanceada, entonces debo hacerlo pues de otra forma. Y el procedimiento, jóvenes, aquí es matemático, ¿eh? Lo que se va a hacer aquí es lo siguiente, ¿no? Como se trata de una reacción no elemental, en primer lugar, los coeficientes que balancean a los reactantes no coinciden con, necesariamente, con el orden de reacción. O sea, miren, yo balanceo la ecuación y me sale esto, ¿no? Aquí voy a poner 2, 5, 2, ¿no? Porque sería 4 nitrógenos, acá están, 10 oxígenos. Y la suma, 7, es la molecularidad, el número de moléculas. Pero no necesariamente, jóvenes, son los exponentes de la reacción. Por lo tanto, la velocidad yo debo escribirlo así. Constante, molaridad de este reactante, molaridad del otro reactante elevado al alfa y beta. Estos valores no los conozco, ¿eh? Si fuese elemental, aquí pondría 2 y aquí pondría 5. Pero no lo es, el problema dice que no es, entonces no hay coincidencia, ¿no? Yo debo calcular el alfa y beta aparte y sumar para tener la respuesta B, que es el orden de reacción. Y una vez que tengo alfa y beta y tengo velocidad, voy a hallar la constante, porque también me piden la constante. Para ello, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? Como esto, como digo, parte matemática, es sencillo, ¿no? Lo que van a hacer, como aquí en este cuadro tienen pues datos, tienen velocidades, miren, 3 velocidades, tienen molaridades, 3 valores para el nitrógeno, ¿no? Que es esto acá, y 3 valores para el oxígeno. Simplemente van a reemplazar esos datos, ¿no? En esta ecuación de acá, y van a relacionar esos datos entre sí. Relación significa que hay que hacer el cociente. Vamos a dividir cantidades para eliminar términos constantes y podemos calcular el valor de alfa y beta. Esto va a ser así, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero calcular el alfa en esta ecuación matemática, debo tratar de eliminar el beta, ¿no? Y eliminar la constante. ¿Cómo se logra esto, no? Por ejemplo, aquí, miren, en este experimento 1 y 2,
noto que las molaridades del oxígeno son iguales. O sea, voy a reemplazar acá 0,25, luego 0,25 en otra ecuación, y cuando haga el cociente se va a eliminar pues ese beta, ¿no? Se va a eliminar el beta, y la constante también se elimina porque es una constante. Tengo velocidades, y esto va a quedar, pues, ¿no? Porque los valores para él en el experimento 1 y 2 son distintos, ¿no? Y voy a hacer simplemente eso. O sea, voy a hacer esto, miren. Voy a reemplazar datos del experimento 1. Aquí voy a reemplazar esta velocidad. Voy a reemplazar 0,2 elevado a la alfa. Aquí 0,25 elevado a la beta. Y luego voy a hacer lo mismo para esta misma ecuación, pero con estos dos datos, ¿no? Voy a reemplazar una segunda velocidad, 9 por 10 a la menos 8. Una segunda molaridad de nitrógeno sería 0,6 a la alfa. Y una segunda molaridad del oxígeno 0,25 a la beta. Y luego voy a dividir esas dos ecuaciones y se va a cancelar pues el beta. Se cancela acá. Y vamos a tener el alfa solito, ¿no? Para los cálculos. Así se va a proceder. Eso para eliminar beta. Si quiero eliminar alfa, cuando vea el cociente, estas cantidades deben ser iguales. Y voy a reemplazar, miren, datos 2 y 3. Porque cuando vea el cociente, esto se va a cancelar, se cancela alfa y puedo calcular beta. Entonces, el procedimiento es así. Para determinar la expresión de velocidad de reacción, primero debemos calcular los valores de los exponentes alfa y beta. Con estos valores se podrá conocer además el orden de la reacción, que es alfa más beta, que es el n, y también el valor de la constante de velocidad k. Entonces, este tipo de ejercicios, para resolverlos solo se debe relacionar mediante un cociente los datos experimentales de la tabla respecto, jóvenes, a las expresiones de velocidad de reacción. O sea, respecto a él. Ahí voy a reemplazar los datos que están en la tabla. Entonces voy a hacer esto, miren, ¿ah? Voy a hacer la relación entre el experimento 1, voy a reemplazar todos los datos del experimento 1 acá, y voy a tener una expresión matemática, y luego voy a reemplazar todos los datos del experimento 2 en esta misma ecuación, y voy a hacer el cociente de esas dos cantidades, ¿no? Y sería así, ¿ah? Miren, cuando veo el cociente sería así. Para el experimento 1, la velocidad es esto de acá, esto está en el cuadro. Para el experimento 2, la segunda velocidad está acá, ¿no? Acá está la constante para el experimento 1. Y en el experimento 1, el dato de él es 0,2 a la alfa. Y el dato del oxígeno es 0,5 a la beta. En el experimento 2, es la misma constante. Esto de acá vale 0,6, está en la tabla que hemos dado en la página anterior, al alfa. Y esto acá 0,25 a la beta. Ya hemos hecho el cociente. Y miren, cuando vamos a hacer cociente, esto se cancela. Esto también se cancela. Y me quedaría solamente alfa igual a una cantidad pues numérica, ¿no? ¿Cuánto sale esta división? Esto cancela acá, sale 1/3. Y acá, jóvenes, 0,2 entre 0,6 también sale 1/3, ¿no? Entonces quedaría así. 1/3 es igual a 1/3 a la alfa. Significa que alfa vale 1. Alfa vale 1, ¿no? No hemos hecho, jóvenes, nada extraño. Hemos reemplazado velocidad, constante, molaridad para el primer experimento. Acá está. Luego velocidad, constante, molaridad del nitrógeno y oxígeno para el segundo experimento, y hemos hecho el cociente, ¿no? Para cancelar términos constantes, y salía pues alfa 1. Ahora ya tenemos alfa. Ahora voy a calcular beta. Igualito, ¿no? Voy a reemplazar datos de la tabla, ¿no? 2 veces. Voy a hacer el cociente para eliminar ahora pues el alfa y que quede el beta, ¿no? Entonces vamos a hacer a continuación lo siguiente. Vamos a relacionar los datos del experimento 2 de la tabla con los datos del experimento 3 mediante un cociente. Y quedaría así, miren, ¿ah? El experimento 2, esta es la velocidad. La constante, las molaridades de los reactantes alfa y beta. Y acá están los datos de la tabla del experimento 3. Esta es la velocidad, constante, molaridad de cada reactante. Noten que en el experimento 2 y 3 convenientemente se repiten estas cantidades. Por eso hay que reemplazar pues convenientemente, ¿no? Entonces aquí esto se cancela, esto también se cancela y queda beta. Y aquí hacemos la división, ¿no? Matemáticamente, jóvenes, al hacer la división acá, aquí sale 1/4, ¿verdad? 0,25 entre 1 es 1/4, ¿no? 1/4 porque 0,25 está contenido 4 veces acá. Y aquí, jóvenes, le va a salir lo siguiente, ¿no? Aquí le va a salir 1 sobre 16, hacen esta división, y aquí le sale pues 1/4 elevado a la beta. Significa que beta vale 2. ¿No? Beta vale 2. Entonces ya tenemos los dos exponentes y con ello podemos ya dar la respuesta, ¿no? Entonces la expresión de velocidad de reacción, que es lo que nos piden en la letra A, sería así, ¿no? Esta es la ecuación de velocidad, ¿eh?
donde hemos reemplazado todos estos datos. Pero como ya conocemos alfa y beta, podemos escribirlo pues así, ¿no? A la 1 y a la 2. Ahora, nos piden el orden de reacción, B, o sea, la otra respuesta sería N, que es alfa más beta, sería pues 1 más 2, que sería 3. Tercer orden, una reacción de tercer orden. Y finalmente, jóvenes, nos piden determinar también la constante. La constante, jóvenes, ya se puede hallar reemplazando cualquiera de los valores de la tabla porque ya tenemos los exponentes, ¿no? Por ejemplo, en el experimento 1 tengo esta velocidad, tengo esto, ya sé que vale 1, tengo esto, ya sé que vale al cuadrado, entonces puedo hallar K, ¿no? Entonces vamos a hacer eso para la tabla, el dato 1, ¿no? Voy a reemplazar la velocidad, ahí está acá, en la tabla. La constante lo dejo porque voy a calcularlo. Esto vale 0,2 en la tabla, está elevado a la 1, ya conocemos ese exponente. Esto acá vale 0,25, ya conocemos el exponente al cuadrado y solamente pues operamos, ¿no? Esto pasa a dividir, esto pasa a dividir y la constante valdría 2,4 por 10 a la menos 6. Y ya tendríamos todo. Y eso vendría a ser la respuesta A, B, C, ¿no? Expresión de velocidad, acá está ya con sus exponentes. Orden de reacción, suma de exponentes, ¿no? Y el valor de la constante. Como ya tenemos pues los exponentes, tenemos la velocidad en la tabla, podemos hallar pues acá para cualquiera, porque va a salir el mismo valor, para cualquier experimento de la tabla. Noten que el procedimiento, muchachos, es más largo, por eso no viene pues en el examen de admisión, porque nos tomaría mucho tiempo hacer el cálculo, ¿no? Y en el examen de admisión los problemas pues son directos, ¿no? Pero si seguimos los pasos, pues se pueden resolver sin ningún problema, ¿no? Vamos a finalizar acá ya para resolver los problemas. Hablando, jóvenes, de los factores que modifican la velocidad de reacción. Una vez, jóvenes, que hemos medido la velocidad de reacción, podemos hacer que esta velocidad aumente o disminuya, modificando pues las condiciones a las cuales se desarrolla la reacción química. Esto se conoce como factores que modifican la velocidad de reacción. Son 6 factores, jóvenes, que alteran la velocidad de reacción. Y estas son las siguientes, ¿no? Concentración de los reactantes. De acuerdo con la ley de acción de masas, la velocidad de reacción es proporcional a la concentración de los reactantes, a su molaridad, ¿no? Mayor molaridad, más velocidad. Y eso es obvio, jóvenes, ¿sabes? Porque si los reactantes están bastante concentrados y hacen contacto, la reacción puede ser más rápida, ¿no? En cambio, si los reactantes están en pequeñas cantidades, hacen contacto, la reacción va a ser más lenta, ¿no? Por eso se dice que la velocidad de reacción va disminuyendo conforme pasa el tiempo, porque los reactantes se van a ir agotando, y la velocidad se vuelve cero cuando se consumen completamente. La velocidad pues es máxima al inicio, hemos mencionado. Y eso ustedes lo verifican en casa con cualquier producto que ustedes utilicen para una reacción química, ¿no? Por ejemplo, el alcohol es desinfectante, ¿no? Su acción desinfectante es una reacción química. Mientras más concentrado es el alcohol, más poder desinfectante tiene. Lo mismo pasa con la lejía, lo mismo pasa pues con el ácido muriático que se compra para la limpieza. Más concentrado, más rápido va a ser su reacción química. Segundo, presión parcial. Esto, jóvenes, solamente afecta a los gases. La presión afecta solo a los gases. En los líquidos y sólidos no tiene importancia, solamente a los gases. La velocidad de reacción para sustancias en fase gaseosa es proporcional a sus presiones parciales. O sea, es mayor la velocidad cuando mayor es la presión. Esto es debido, jóvenes, a que a mayor presión será pues mayor las interacciones moleculares. Los choques, las moléculas van a chocar con mayor frecuencia cuando la presión sea más alta. Y los choques generan productos, ¿no? Mientras más productos generen, más rápido será pues la reacción. La presión de los gases son proporcionales con la velocidad de reacción, pero solo para gases. 3. Temperatura. La velocidad de reacción, jóvenes, por lo general, no siempre, pero en la mayoría de los casos, aumenta con la temperatura. O sea, si ustedes calientan un sistema, pueden hacer que la reacción sea más rápida. Y si enfrían, la reacción va a ser más lenta, ¿no? Por lo general. Esto explica, por ejemplo, el uso de los congeladores para reducir la velocidad a la que se deterioran los productos orgánicos. Por ejemplo, la carne, jóvenes, ¿no? Si ustedes lo dejan pues fuera del congelador, la temperatura del ambiente hace que se descomponga rápidamente, ¿no? Peor si estamos en verano, ¿no? El calor, jóvenes, hace que reaccionen sus proteínas con el oxígeno del aire y se deteriore la carne. Por eso utilizamos los congeladores, pues metemos la carne al congelador porque al bajar la temperatura, la reacción pues va a ser más lenta, ¿no? Más lenta.
Se cumple, jóvenes, mediante datos experimentales, que por cada incremento de 10 grados centígrados la velocidad de reacción se duplica. Por eso, como en verano la temperatura aumenta pues rápidamente, ¿no? La reacción pues es muy rápida, ¿no? La descomposición. El pescado, por ejemplo, en verano se descompone rapidito, la mayonesa, ¿no? Que tiene pues componentes orgánicos que viene del huevo, se descompone muy rápido, ¿no? Porque la temperatura pues cambia, ¿no? Tenemos una mayonesa, por ejemplo, en un congelador a 20 grados centígrados, 10 grados centígrados, y luego le echamos sobre el bróster, en la papa frita, y el cambio pues es brusco, ¿no? Esos cambios, jóvenes, hacen que esta mayonesa se deteriore con facilidad. Cuarto, área de contacto. Para reactantes en estado sólido o líquido, ¿no? La velocidad, jóvenes, a la cual reaccionan es mayor cuando se encuentran más dispersos, o sea, más finamente divididos, ¿no? Se va a cumplir, ¿eh? Siempre que tengamos sólidos y líquidos y queremos hacerlo reaccionar y queremos que sea rápido, hay que fragmentarlos, hay que partirlos en porciones más pequeñas porque en bloques o de forma pura su reacción es muy lenta. Es como cuando ustedes quieren quemar madera. Quemar, jóvenes, un tronco de una manera de un árbol es muy lento, ¿no? En cambio, si ustedes pues lo cortan en porciones, en pedazos, aumentan el área de contacto y eso va a ser pues más rápido, ¿no? Eso explica por qué la mayoría de reacciones químicas ocurre en solución, porque en solución pues tenemos molaridad, la materia está bien dispersa y así la reacción pues es más rápida, ¿no? Quinto, catalizadores. Los catalizadores, jóvenes, son sustancias químicas que se agregan a propósito a las reacciones para que hagan que estas reacciones sean más rápidas o más lentas, sin intervenir como productos. Quiere decir que el catalizador no forma productos, o sea, se recoge al final y se puede volver a usar y volver a usar, ¿no? Los catalizadores, entonces, lo que modifican es una propiedad de las reacciones llamada energía de activación. Hay dos tipos de catalizadores, ¿eh? Los positivos o catalizadores aceleradores, que hacen que las reacciones sean más rápidas, reduciendo, jóvenes, la energía que se consume en la reacción, ¿no? Si la reacción consumía mucha energía, el catalizador hace que se consume menos, por eso en menor tiempo se forma más productos, ¿no? La velocidad es más rápida. En cambio, hay otro tipo de catalizadores, que son los catalizadores negativos, o también llamados inhibidores, que hacen que la reacción sea más lenta. Esto lo logran, jóvenes, aumentando la energía que se necesita para llevar a cabo la reacción. Hacen que la energía sea mucho mayor, entonces se va a tomar más tiempo para que los reactantes absorban toda esa energía y la reacción pues se vuelve más lenta, ¿no? Los catalizadores no generan productos, por lo que se recogen al final intactos, ¿no? Ahora, el uso de estas sustancias ya depende, jóvenes, del proceso, ¿no? Hay algunas reacciones que son muy rápidas, muy violentas y difíciles de controlar. Se utilizan inhibidores para que se vuelvan más lentitas, ¿no? Y sean fáciles de controlar, ¿no? O hay reacciones que son demasiado lentas y se utilizan, pues, catalizadores para hacerlo, pues, más rápido, ¿no? Como en los sistemas biológicos, ¿no? Por ejemplo, ya con la edad hay personas que comen, por ejemplo, carne, ¿no? O legumbres que el organismo no puede, pues, digerir fácilmente, sobre todo las personas ancianas, porque ya su sistema no produce, pues, ciertas sustancias llamadas las enzimas, ¿no? Entonces se compra catalizadores en las boticas, que también son enzimas, y aceleran, pues, el proceso, es decir, se digiere más rápido, ¿no? Bien, las reacciones donde participan los catalizadores se denominan catálisis, ¿eh? Se llaman así, catálisis. Estas pueden ser homogéneas si el catalizador y los reactantes están en el mismo estado físico, y son heterogéneas si se encuentran, pues, en estados distintos, ¿no? Eso por cuestiones teóricas sí que le preguntarse, ¿no? Por último, la naturaleza de los reactantes. La velocidad de las reacciones, jóvenes, depende también de cómo se comporten los reactantes respecto a otros de la misma naturaleza. Por ejemplo, si hablamos de los metales, jóvenes, reaccionan por oxidación. Todos los metales se oxidan, pero no todos lo hacen con la misma facilidad, ¿no? Algunos lo hacen más rápido, otros lo hacen más lento. O los ácidos. Los ácidos son materiales corrosivos, pero depende también de su naturaleza, ¿no? Hay ácidos muy corrosivos, como el ácido sulfúrico,
pero ácidos que no lo son tanto, como el ácido cítrico, ¿no? O el ácido ascórbico de la vitamina C, ingresa a nuestro cuerpo si no nos causa daño, ¿no? Su actividad ácida o metálica depende de la naturaleza. Por ejemplo, si ustedes van a construir un motor, deben utilizar pues un metal que resista la oxidación, ¿no? Que resista esa reacción química de oxidación, ¿no? O si van a utilizar un ácido para desinfectar, hay que comprar pues un ácido corrosivo, no podemos utilizar pues un ácido que no lo sea. Entonces, la velocidad de reacción depende, jóvenes, de la naturaleza del material que se emplee en el proceso. Bien, 6 entonces factores que modifican la velocidad de reacción. Eso lo vamos a ver pues ya en los cálculos, ¿no? Y en la solución de los problemas. ¿Qué pasaríamos pues a continuación? Bien, rapidito entonces vamos a desarrollar, jóvenes, los problemas de la práctica. Hay un solo problema dos problemas de teoría, ¿no? El resto son de cálculos. Aquí, por ejemplo, en el ejercicio número 1, respecto pues a la velocidad de reacción, me piden señalar o indicar aquella proporción que es incorrecta, ¿no? La primera es correcta porque dice, la velocidad de reacción es la variación de concentración, cambio en la concentración molar respecto al tiempo. ¿Sí? Pues, así se calcula, ¿no? La velocidad de reacción. Correcto porque la velocidad de reacción mide los cambios en las molaridades, concentración molar o presiones de los gases respecto al tiempo. Por eso estas fórmulas, ¿no? Velocidad de reacción, cambio en la molaridad respecto al tiempo, ¿no? O cambio en la presión respecto al tiempo. Es verdadero. Dice, para los reactantes la velocidad es negativa. Hemos dicho, jóvenes, que estos signos que están acá no indican que la velocidad sea positiva o negativa, simplemente son las correcciones para estas variaciones, ¿no? Esto es incorrecto porque la cinética química no considera, como en física, ¿no? la velocidad positiva o negativa, ¿no? No es una magnitud vectorial como es en física. Aquí en química simplemente es un escalar. El valor siempre es positivo, ¿no? La velocidad siempre es positiva. Guaraca me dice que la respuesta es la A. Vamos a ver. Para los productos la velocidad es positiva. ¿Sí? Bueno, en realidad para todos, ¿no? Pero esto todavía es correcto porque al decir que es positivo, pues, ¿no? Y cuarto dice, ¿el catalizador modifica la velocidad de reacción? Sí. Entonces aquí la respuesta sería pues la B. Esto acá, jóvenes, es verdadero, ¿eh? Porque al decir que la velocidad es positiva, pues es cierto, ¿no? La velocidad es positiva, o sea, no es falso. Lo que sí es falso es decir que es negativo, ¿no? O sea, o que puede ser positiva o negativa, ¿no? Siempre es positivo, ¿no? Entonces la respuesta aquí sería pues la B, porque esto es verdadero, esto también. El catalizador hemos dicho pues que altera la velocidad de reacción. No solamente el catalizador, hay 5 factores aparte de él que alteran la velocidad o modifican la velocidad de reacción. El catalizador también. Entonces la segunda afirmación sería incorrecta. La tercera es correcta. Tanto la velocidad de consumo de los reactantes y de formación de los productos son positivos, ya hemos mencionado. Pues se considera el valor numérico de dicha velocidad. Aquí el signo, hemos dicho, no tiene nada que ver con la velocidad, simplemente es parte de la expresión matemática, ¿no? Y cuarto, también es correcto. Los catalizadores son sustancias químicas cuya función es hacer que las reacciones se desarrollen a mayor velocidad, eso en el uso de los catalizadores positivos, o a menor velocidad si utilizamos inhibidores, ¿no? Inhibidores. Por ejemplo, hay algunas gasolinas, jóvenes, que se queman muy rápido en los motores y pueden dañar los motores. En los grifos le agregan inhibidores, catalizadores negativos, para venderlos a mayor costo, supuestamente con mayor calidad, ¿no? Esos inhibidores, por ejemplo, son, el más conocido es el TEP, tetraetilo de plomo. Pero el problema es que la gasolina con plomo es muy contaminante, ¿no? Es un ejemplo de inhibidora, hacer que una reacción muy violenta se vuelva pues más lenta, ¿no? En la respuesta aquí sería la B porque me piden incorrecto solo 2. No hay problema, muchachos, con equivocarnos, ya hemos dicho, ¿eh? No se sientan mal si uno pues no acierta la respuesta. Uno se puede corregir. Aprendemos de ello y ya en una evaluación posterior ya no cometemos pues el mismo error y eso es aprender, muchachos, ¿eh? Bien, problema 2. Aquí, jóvenes, me piden la velocidad de R. Acá está la ecuación, miren, hay una ecuación, me piden la velocidad de R. Es una reacción elemental. Si la velocidad de Q, que en la ecuación vale 3 litros por segundo, ¿no? O molar por segundo, ¿no? Que es lo mismo, 3 mol litros por segundo.
Bien, entonces, en este problema que es directo, así le puede venir en el examen, solo que el texto normalmente en el examen es más largo porque como es problema tipo DECO le llaman, le dan información adicional, un poco de historia, ¿no? Y todo lo demás. Aquí ya es más directo, ¿no? Bien, en este problema entonces miren, me dan la velocidad de una sustancia y me piden la velocidad de otra. Hemos dicho que cuando pasa eso, hay que utilizar la relación estequiométrica de velocidades, ¿no? En las reacciones elementales, como hemos mencionado, los coeficientes que balancean la ecuación definen tanto la expresión de velocidad de reacción química y también las relaciones estequiométricas de velocidades de reacción. Tenemos esta ecuación. Coeficientes son 1, 1, 3, de acuerdo con la ecuación que está dada. ¿Ah? Entonces se cumple esto, muchachos. ¿Ah? Que la velocidad de reacción se escribe así, ¿no? O en velocidad media se escribe así, ¿no? Esta es velocidad instantánea. Velocidad instantánea. Sería molaridad de los reactantes, constante, elevado a la 1 y a la 1. Pero no me piden esto. No voy a utilizar esto. Pero si es elemental, podríamos utilizarlo. Lo que voy a utilizar es esto de acá. Me dan la velocidad de uno y me piden la velocidad del otro, ¿no? Velocidad estequiométrica. Entonces, la velocidad de Q vale 3. Voy a reemplazar acá y me piden la velocidad de R, ¿no? Por lo tanto, si la velocidad de reacción respecto a Q es 3 molar por segundo o 3 mol por litro por segundo, entonces la velocidad de reacción del producto R será pues así. No voy a reemplazar simplemente. Para estos dos voy a reemplazar este es dato, vale acá 3. Y paso pues esto a multiplicar y me saldría pues 9, ¿no? Molar por segundo o mol litro por segundo, que es lo mismo, ¿no? Entonces aquí la clave sería pues la A. Directo, ¿no? Directo. Ojo, jóvenes, que cuando les digan la reacción es elemental, pueden utilizar esto o esto de acá, ¿no? Que depende de los coeficientes. Noten que aquí depende de los coeficientes y aquí también depende de los coeficientes. Pero voy a utilizar uno u otro dependiendo de la información. Como me dan la velocidad de uno y me piden la velocidad del otro, voy a utilizar esto de acá. Relación estequiométrica de velocidades en velocidad media, ¿no? La clave sería la A, entonces. Bien, para el problema 3. Miren, aquí ya está escrita la expresión de velocidad, de velocidad instantánea. Me dicen que es K molaridad de A multiplicado por la molaridad de B al cuadrado. Entonces me dice que esta ecuación de acá, de velocidad, ¿a qué reacción química corresponde? Me dicen, ¿no? O sea, ¿a cuál de estas ecuaciones químicas hace referencia? Como no me da más información, yo voy a suponer que es una reacción elemental. Significa que estos exponentes, 2 y 1, porque acá es 1, representan los coeficientes de las sustancias en la ecuación. Entonces, en este problema, la expresión de matemática de velocidad de reacción para una reacción elemental, me dan esto acá, ¿no? Constante, acá está, molaridad de A elevado a la 1, no me dicen que es 1, pero se sobreentiende, molaridad pues de B elevado al cuadrado. Significa, jóvenes, que A y B deben ser los reactantes en la ecuación, porque para velocidad instantánea solamente se incluyen los reactantes. O sea, en estas ecuaciones, A y B deben estar al inicio de la ecuación. De acá. Y 1 y 2 deben ser sus coeficientes, ¿no? Porque como estoy asumiendo que es elemental, este 1 y este 2 son los coeficientes. 1 de A, aquí sería 2 de B, ¿no? ¿Qué ecuación corresponde pues a esto? Tenemos que buscarlo ahí. Los productos no interesan, ¿no? Los productos pueden ser cualquiera. Si tenemos la expresión de velocidad de reacción, nos interesan solamente los reactantes, ¿no? Estos son los reactantes. Decimos acá. En primer lugar, se deduce que los reactantes del proceso son A y B. Estos son los reactantes. Y en segundo lugar, los exponentes correspondientes a sus concentraciones molares. 1 y 2 son los coeficientes que balancean la ecuación del proceso. Entonces, la ecuación del proceso que verifica esto sería, pues, como indica el estudiante Huaraca, la D, ¿no? Porque debería ir A, debería ir B con coeficientes 1 y 2. Esto acá sería. No puede ser esto de acá, jóvenes, porque si fuese esto acá, A debería estar elevado al cuadrado y aquí no lo está. No puede ser esto acá porque A y B estarían elevados a la 1, aquí sería 1, 1, ¿no? Y esto obviamente no puede ser porque C debería aparecer acá, ¿no? Si fuese esta ecuación, ¿no? Entonces, la ecuación que verifica esta reacción de velocidad sería así, ¿no? 1A más 2B, ¿no? Para que tengamos A en la ecuación, B en la ecuación y exponente 1 y exponente 2. Ahora, los productos acá se puede colocar cualquier cosa. Eso ya depende, jóvenes, de las alternativas, ¿no? En el problema se ha colocado, pues, aquí
C más D más, o sea, puedo colocado C. Puede haber cualquier cosa acá. Esta parte ya no interesa, es complementaria. Lo que interesa es esta parte de acá. La parte fundamental que me indica pues la expresión de velocidad. Por eso la clave pues sería la D, tal como indicó el estudiante por jugar acá. Muy bien. Problema 4. A ver, tenemos la siguiente reacción elemental. Esta también es elemental. Significa, jóvenes, que los coeficientes indican exponentes, ¿no? Se supone que los coeficientes aquí son 1, 1, ¿no? Porque la ecuación está balanceada. Me piden calcular la constante específica de velocidad, la constante K. Si las concentraciones molares de A y B son esto, ¿no? De A vale 0,02, de B 0,002. Y la velocidad toma este valor. Como me piden constantes, jóvenes, siempre que pidan constantes porque voy a utilizar velocidad instantánea, ¿no? La ecuación es así. 1, 1, se sobreentiende, no me dicen, pero se sobreentiende. Entonces la expresión de velocidad quedaría así. Constante, molaridad de A elevado a la 1, multiplicado por la molaridad de B elevado a la 1, ¿no? Los exponentes van acá. Me piden este valor, jóvenes, de acá, y me dan de dato estos tres términos. Me dan la velocidad, acá está. 8 por 10 a la menos 6. Me dan este valor, 0,02 elevado pues a la unidad. Me dan este valor, 0,002 también, y me piden este K. Entonces lo que voy a hacer es simplemente los datos que me dan. Velocidad, molaridad de A, molaridad de B, lo voy a reemplazar acá. Lo voy a reemplazar acá y voy a hallar el valor de la constante, ¿no? Reemplazando entonces, miren, esta velocidad la he reemplazado, acá está. La constante la he dejado. La molaridad de A, acá está, la he reemplazado a la 1. La molaridad de B, acá, ¿no? Y ya simplemente despejo. Los números, ¿sabes? Porque las unidades van a quedar. Esta molar se cancela con este molar. La respuesta queda 1 molar y un segundo, pero a la menos 1, porque esto va a estar debajo, ¿no? Y divido, ¿no? 8 por 10 a la menos 6 entre 0,02, entre 0,002, y hacen la parte matemática, ¿no? K valdría 0,2, ¿no? Porque esto acá lo pueden escribir, miren, jóvenes, como 4, ¿no? 2 por 2, 4, por 10 a la menos 5, ¿no? Porque aquí es 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, 10 a la menos 5, se hacen las operaciones y queda así. Este molar a menos 1, jóvenes, es porque quedó un molar aquí hacia abajo, ¿no? Y arriba 10 está a la menos 1, ¿no? Este segundo estaba abajo, arriba le has puesto segundo a la menos 1. Pero lo que le interesa es el número nada más, esto de acá. Y como pueden ver en las alternativas, la clave sería pues la A, ¿no? También problema directo, así les podría venir en el examen. Para reacciones elementales, que son reacciones sencillas. Cuando no son elementales, ese es el problema, ¿no? Bien, problema 5. Aquí, fíjense, tenemos esta reacción cuya expresión de velocidad es esto de acá. Constante, molaridad de X, molaridad de Y elevado al cuadrado. Noten, jóvenes, que aquí no coinciden los coeficientes. A X, mira, acá está elevado a la 1, pero acá está 2. Y acá está la 1 y acá está la 2. Significa que esta reacción es no elemental. No coinciden con los coeficientes. Por lo tanto, ya voy a descartar la ecuación y solamente voy a analizar esto, ¿no? Porque esto me indica la velocidad de reacción. La pregunta dice, ¿qué alternativa representa el mayor aumento en la velocidad de reacción? A ver, la ley de acción de masas dice que la velocidad depende solamente de X e Y. Si yo cambio esto, cambia también la velocidad. No interesa Z, no interesa Z, ¿no? Por eso yo descarto acá, Z, esto aquí no me interesa. Tampoco, jóvenes, bajando la temperatura, porque hemos dicho que ya la velocidad de reacción es directamente proporcional a la temperatura, ¿no? Más caliente, más rápido es la reacción. Lo que me están pidiendo, ¿en qué casos aumenta la velocidad de reacción? Entonces no considero pues esto. Puede ser B y C, ¿no? Porque si yo triplico X, estoy aumentando esta, aumenta también la velocidad. Si duplico Y, también aumenta pues la velocidad. Pero ¿cuál de estos dos haría que sea mayor el aumento? Me están preguntando, ¿no? Christine me dice pues que la respuesta es la C. Vamos a verificar. Bien, entonces, para reacciones no elementales, como en este caso la expresión matemática de velocidad de reacción, no depende, jóvenes, de la estequiometría de la ecuación. Por eso no hay coincidencia aquí entre los coeficientes y los exponentes, ¿no? Por lo que en este ejercicio solo vamos a analizar la expresión de velocidad. O sea, esto de acá. Ya no la ecuación, porque la ecuación, como es no elemental, no me sirve, pues, ¿no? No me sirve. Entonces, si yo quiero aumentar esta velocidad de reacción, debo modificar estos dos valores. Pero me conviene, jóvenes, modificar Y, porque como está elevado al cuadrado, el aumento va a ser mayor, pues, ¿no? Que modificar X, que está elevado a la unidad. Por ejemplo, si aquí
Esto lo pongo 2, ¿no? La velocidad se duplica, ¿no? Porque este 2 iría acá, ¿no? En cambio, si aquí pongo 2, ¿no? Entonces, este lo elevo al cuadrado, sería 4. El 4 iría pues acá, ¿no? Se cuadriplica, o sea, es mayor el incremento de velocidad si modificamos y porque es mayor su exponente. Es por eso que la respuesta sería pues la C. Y estos jóvenes lo analizarían así, ¿eh? O sea, directamente la respuesta ustedes en el examen lo marcarían, ¿no? Porque es, si ustedes aquí triplican, ¿no? O sea, esto lo triplican, este 3 a la 1 pues queda como 3 acá adelante, la velocidad se triplica. Pero si duplican y, entonces este 2 elevado al cuadrado en realidad cuadriplica la ecuación. Sería mayor el aumento, ¿no? Marcarían de frente pues la C. Pero como este es solucionario, vamos a indicar pues cómo hacer el análisis, ¿no? Las únicas modificaciones entonces que alteran la velocidad, jóvenes, de reacción son los cambios en las concentraciones de X e Y, porque son los reactantes, ¿no? Para el incremento de velocidad solo analizaremos entonces las alternativas B y C, solamente B y C vamos a analizar, ¿eh? Bien, entonces en este cuadrito, miren, vamos a hacer el resumen, ¿no? A ver, vamos a analizar primero la alternativa B. ¿Qué pasa si cambiamos la molaridad de X? Esto lo vamos a dejar intacto, ¿eh? Vamos a asumir esto, a ver, que al inicio su molaridad del sea A y su molaridad del sea B, al inicio. Entonces, si reemplazamos aquí sería A, aquí sería B al cuadrado, ¿no? La velocidad sería así, K multiplicado por A por B al cuadrado. Esto sería la velocidad inicial. Ahora, en la alternativa B dice vamos a triplicar X. Entonces vamos a hacer ahora que esta molaridad sea 3. Esto lo vamos a dejar constante. Porque no me dice, pues en la alternativa B no me dice que ha cambiado I, solamente cambia A. Entonces cuando reemplacemos nuevamente aquí sería pues 3A y aquí sería B, ¿no? Entonces quedaría así, ¿no? La velocidad sería, a reemplazar acá sería 3A, ese 3 va a ir adelante, ¿no? Y quedaría así. Noten que la velocidad se ha triplicado. ¿Por qué? Porque al cambiar aquí 3, ese 3 va adelante y la velocidad se triplicó. Aumentó la velocidad. Se triplicó. Eso en la alternativa B. Ahora la alternativa C. Igual vamos a asumir, jóvenes, que al inicio, estas son las molaridades, la velocidad sería lo mismo que acá. Pero en la C vamos a hacer esta modificación. Esto va a ser constante y esto se va a duplicar, dice, ¿no? En la alternativa C. Entonces, cuando yo reemplace en la ecuación, aquí sería A, aquí sería 2B al cuadrado, que sería 4B al cuadrado, ese 4 va a ir adelante, ¿no? Y quedaría así. 4 por K, por A, por B al cuadrado, y notan que aquí la modificación es mayor. O sea, en este cambio, la velocidad se cuadriplica. En cambio, en esta modificación solamente se triplica. Es por eso, pues, que observamos que el mayor incremento de velocidad se da al duplicar la concentración de I. Es por eso que la clave, pues, es la C. ¿No? ¿Por qué es más conveniente modificar I? Porque como está elevado al cuadrado, su modificación va a ser más grande, ¿no? Y va a hacer que la velocidad sea mayor. La clave sería la C. Esto es el sustento, ¿eh? Bien, problema 6. En este problema 6 me piden hallar la constante específica de velocidad de reacción a temperatura constante. Este problema es largo porque es una reacción no elemental, lo hemos visto ya en los ejemplos. Debo hallar, jóvenes, primero los exponentes alfa y beta, porque esta reacción no es elemental, o sea que este 2 y este 1 no me sirven, ¿no? Y una vez que haya alfa y beta, haya la constante. Entonces, igual que en el ejemplo, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Voy a analizar, mira, acá están 3 datos de velocidad. 3 datos de molaridad para cada uno, ¿no? Voy a hacer el experimento 1 y 2, voy a reemplazarlo en la ecuación y voy a hacer el cociente y B se va a anular, porque 0,1, 0,1 se anula. Luego voy a reemplazar los datos 2 y 3 y A se va a anular, ¿no? Al hacer el cociente y vamos a obtener pues los exponentes, ¿no? Entonces decimos acá, analizaremos los datos experimentales respecto a las expresiones de velocidad de reacción. No elemental, ¿eh? Porque si fuese elemental sería más fácil, ¿no? No me darían este cuadro, ¿no? La ecuación de velocidad quedaría así, ¿no? Constante, molaridad de A, molaridad de B, porque solamente son dos reactantes, y sus exponentes alfa y beta, que no coinciden con 2 y 1, solamente coincidirían si fuese elemental, pero no lo es. Bien, entonces voy a hacer esto, fíjense, como hicimos en el problema del ejemplo. Voy a relacionar los datos del experimento 1 y el experimento 2. Voy a reemplazar acá la velocidad, la constante, la molaridad 1, la molaridad 1, ¿no? Para A y B, y luego voy a hacer lo mismo para el experimento 2. Y hacer el cociente, ¿eh? Sería así. Fíjense acá.
En velocidad, fíjense acá, voy a reemplazar el dato 1, acá está. Y debajo velocidad 2, el dato 2 está acá. Voy a reemplazar la constante en 1 y 2. La molaridad de A en 1 y 2, en 1 es 0,1 elevado al alfa, en 2 es 0,3 elevado al alfa, y la molaridad de B para el experimento 1 y 2, ¿no? 0,1 en el experimento 1, 0,1 en el experimento 2, alfa y beta, y al hacer el cociente se va a cancelar esto de acá, se cancela esto de acá, y hago pues la operación. Estos jóvenes sale 1/3, acá también sale 1/3, y vamos a llegar pues a esto, ¿no? Que alfa vale 1. Alfa vale 1. Ahora voy a hacer lo propio reemplazando los datos del experimento 2 y 3. Voy a reemplazar esta velocidad, luego esta velocidad y voy a hacer la división. Voy a reemplazar esta molaridad, voy a hacer la división. Esto se va a cancelar. Molaridad del, y voy a hacer la división y esto va a quedar, ¿no? Entonces, decimos por acá, ahora para el experimento 2 y experimento 3. Este es velocidad 2, constante, este es molaridad 2 para A y B. Este es velocidad 3, constante, molaridad 3 para A, molaridad 3 para B. Hacemos el cociente, se cancela acá, se cancela esto, y aquí queda, jóvenes, también 1/3, ¿no? Aquí también queda 1/3, ¿no? 1,2, 3,6 es 1/3, porque esto se cancela, aquí también queda 1/3. Significa que beta también vale 1. O sea, ambos exponentes son 1. 1 más 1 me daría 2, sería el orden 2 de la reacción. Pero no me piden el orden, me piden la constante. Luego la expresión de velocidad quedaría así, ¿no? Alfa, beta, 1, 1. Como me piden la constante, ya teniendo, jóvenes, estos datos, en la tabla tengo estos datos y tengo este exponente, y tengo también velocidad, puedo hallar la constante, ¿no? Entonces decimos acá, finalmente, para determinar el valor de la constante de reacción, se reemplazarán las medidas de cualquiera de los 3 experimentos, ¿ah? En este problema vamos a reemplazar el dato 1. Tengo velocidad 1, tengo molaridad 1, estaría elevado pues a la unidad de A, molaridad 1 de B también elevado a la 1, ¿no? Reemplazando sería así, ¿eh? Esta velocidad está en el cuadro, esta molaridad 1 para A, esta molaridad 1 para B, y hacemos la división. Esto pasa a dividir, y K me saldría 0,04, ¿no? Que sería pues la clave la C. Noten que es el mismo procedimiento que hemos utilizado en el ejemplo que hemos dado para reacciones no elementales. Pero así no le vendría, jóvenes, ¿eh? En el examen de admisión, porque tomaría pues mucho tiempo. Problema 7. Dice acá, tenemos una reacción química que se efectúa en un recipiente de 1 litro. Jóvenes, si me dan volumen, moles, es que voy a hallar molaridad, ¿ah? 2 moles de amoníaco, dice, se consumen en 5 segundos. Este es el amoníaco, ¿ah? Este es el amoníaco. Entonces, si me dan su volumen y moles, voy a hallar molaridad, y si me dan su tiempo, puedo hallar su velocidad. Voy a hallar la velocidad pues del amoníaco. Y me piden, jóvenes, ¿en qué tiempo se producirán 12 mol de agua? Me piden para el agua. Entonces, como me piden tiempo del agua, yo debo conocer su velocidad. O sea, voy a calcular la velocidad de él. Por estequiometría voy a calcular la velocidad de él. Y como tengo sus moles, voy a hallar su tiempo. Me piden porque dentro de la velocidad está el tiempo, ¿no? Entonces, en este problema vamos a decir, para establecer las relaciones estequiométricas entre la velocidad de reacción de las especies del problema, primero se debe balancear la ecuación química. Esta ecuación no está balanceada. Fíjense, acá hay un nitrógeno, acá hay 2. Acá hay 3 hidrógenos, acá hay 2, hay que balancear. Esto se hace por tanteo, jóvenes, y se tiene estos valores, ¿ah? 4, 3, 2, 1, 2, 6. Pueden verificar, miren, 4 nitrógenos, acá está, 4 nitrógenos. 12 hidrógenos, acá están los 12 hidrógenos. 6 oxígenos, acá están los 6 oxígenos. Significa, jóvenes, que las velocidades están en esta relación. Del amoníaco estaría 4 y del agua estaría 6, porque estos son sus exponentes, coeficientes. También se puede calcular, jóvenes, para ellos, ¿eh? Recuerden que por estequiometría se puede calcular para todos, pero en este problema no voy a utilizar para todos porque el dato es el amoníaco y la incógnita es el agua, solamente para los dos. Dentro de esta velocidad del agua está el tiempo que me piden a mí calcular, porque me piden qué tiempo se producen 12 moles de agua. Debo calcular esta velocidad, por lo tanto debo conocer pues este valor. Y aquí tengo los datos, ¿sabes? Tengo volumen, moles, tiempo para el amoníaco, ¿no? Entonces decimos por acá, para el amoníaco se tiene que 2 mol se consumen en 5 segundos dentro de un recipiente de 1 litro. Entonces,
Primero su molaridad. Molaridad es moles sobre volumen. Moles de amoníaco 2, volumen 1 litro. 2 molar, ¿no? 2 mol por litro. 2 molar. Conociendo ya su molaridad, su velocidad. Velocidad es variación en la molaridad, 2 sobre el tiempo, ¿no? 5 segundos. 2 entre 5, 0,4 molar por segundo. Molar por segundo. Y ya tenemos la velocidad del amoníaco, entonces voy a hallar la velocidad pues, del agua, ¿no? Voy a reemplazar entonces, en esta ecuación, aquí esto vale 0,4, lo acabo de calcular, entre 4, velocidad del agua entre 6, ¿no? 0,6 molar por segundo. Listo, esto ya tendríamos la respuesta, porque esto se lee así, jóvenes. En un segundo se consumen 0,6, o se forman, ¿no? Porque el agua se forman 6 moles por litro, o 0,6 mol por litro, ¿no? La pregunta es, ¿en qué tiempo se formarán 12 moles de agua? ¿No? Entonces yo puedo escribir aquí, ¿no? En un segundo, 0,6 moles se forman, ¿no? Por litro. ¿En cuántos segundos se formarán 12 moles, ¿no? Eso es lo que me están diciendo. Y va a salir 20 segundos. Ahora, nosotros aquí vamos a utilizar por las ecuaciones, porque como me piden tiempo, acá está dentro del tiempo, porque esto es variación de moles respecto al tiempo, ¿no? Tengo datos de la velocidad. Entonces, decimos acá. Finalmente, considerando esta velocidad de formación del agua, el tiempo transcurrido, que es lo que me piden, para que se consuman 12 moles de vapor de agua por litro, porque el volumen es 2 litros, o sea, para que se consuman 12 molar, porque es 12 moles por litro, será pues el siguiente, ¿no? Entonces, he reemplazado esto, ¿eh? Pues en vez de la velocidad de agua, se reemplaza así. Este es lo he calculado. Esto es 12 molar, pues, porque se va a consumir 12 moles por litro, ¿no? 12 molar. Y esto es lo que me piden, ¿no? Voy a reemplazar acá, entonces se cancela molaridad, el tiempo sale en segundo, esto pasa a dividir, esto pasa acá, 12 entre 0,6, 20 segundos, ¿no? Que es lo mismo, jóvenes, de aquí, ¿no? De hacerlo por regla de 3, ¿no? Dice, en un segundo se forman 0,6 mol, ¿no? Por litro. ¿En cuántos segundos se formará 12? Eso es lo que me piden, ¿no? Entonces, ese 0,6 pasa a dividir a 12, que es lo mismo que acá, sale 20 segundos. Eso es la respuesta. La clave sería la D. Bien, tenemos aquí la siguiente reacción elemental. Cuando es elemental, jóvenes, necesito conocer los coeficientes. Recuerden, esa ecuación no está balanceada, hay que balancearla. Dice, si a temperatura constante, la presión del sistema gaseoso se triplica. ¿En cuántas veces variará la velocidad de reacción? Entonces aquí, en primer lugar, voy a balancear la ecuación, jóvenes, ¿sabes? Porque si es una reacción elemental, necesito conocer los coeficientes. La ecuación se balancea con estos números, 2, 1, 2. Fíjense acá, 2 azufres. 4 oxígenos, con estos 2 serían 6, aquí serían pues 6. Ojo que aquí solamente me sirve estas dos especies, reactantes, ¿no? Porque si vamos a ver velocidad instantánea, el producto no me sirve, ¿no? Entonces se cumple, jóvenes, que la velocidad de reacción sería así, ¿no? Constante, molaridad de estos reactantes, elevado pues al cuadrado y a la unidad. Porque estos son sus coeficientes, es una reacción elemental. Me están diciendo, jóvenes, ¿qué pasa con la velocidad si yo triplico, ¿no?, la presión? Ahora, la presión, jóvenes, es directamente proporcional pues a la molaridad, porque hemos visto de la ecuación matemática de velocidad, la velocidad es directamente proporcional a la molaridad y directamente proporcional pues a la presión por los cambios, ¿no? Entonces, si yo duplico o triplico o modifico la molaridad, también modifico la presión, porque estos son gases, ¿no? Y si modifico la presión, también estoy modificando pues la molaridad. Para las sustancias gaseosas, jóvenes, el incremento de la presión es proporcional a su molaridad, a su concentración molar. Así, si la presión se triplica, las molaridades también se triplicarán. O sea, estos valores que están acá se van a triplicar, y al triplicarse, me preguntan pues en cuánto se habrá modificado la velocidad de reacción. Pero para ello yo debo saber pues cuánto era su valor al inicio y cuánto es el nuevo valor cuando se triplican, para saber en cuánto ha aumentado, ¿no? Porque me piden variación es diferencia, jóvenes, ¿ah? Por ejemplo, si la velocidad inicial fuese, por decir, 5, y la velocidad final fuese 12, la variación sería 7, ¿no? En cuánto ha aumentado, ¿no? En 7.
Yo debo tener la cantidad inicial y la cantidad final para la velocidad. Bien, esta es la expresión de velocidad. En este cuadrito vamos a hacer similar, jóvenes, a lo que hicimos para la modificación de las molaridades en los problemas anteriores. ¿Ah? Bien, vamos a asumir, a ver, que su molaridad al inicio sea del A y de él sea B. Cuando yo reemplace, miren aquí A sería A al cuadrado, aquí B sería simplemente B, la velocidad de reacción sería así. K al cuadrado B. Esta sería la velocidad inicial. Esta sería la velocidad inicial, ¿ah? Ahora, lo que me está diciendo este problema es que estas cantidades se van a triplicar, ¿no? Porque yo al modificar la presión, lo triplico, esto también se triplica, ¿no? Entonces la molaridad final del SO2 va a ser 3A y la molaridad del oxígeno final sería 3A. Ahora, cuando yo reemplace 3A acá, y aquí 3B, ¿no? Entonces por los exponentes va a haber pues algunos cambios, ¿no? Esto va a quedar así. Constante, en vez de él voy a reemplazar 3A, pero está elevado al cuadrado, en vez de él voy a reemplazar 3B y quedaría así. Ahora los coeficientes numéricos voy a ponerlo pues adelante, esto sería 3 al cuadrado 9 por 3, 27, y dejaría pues solamente las letras y quedaría así, ¿no? 27 veces K al cuadrado B. Notan, jóvenes, que este valor de acá, esta relación de coeficientes o de términos es la velocidad inicial. Significa que la velocidad final es 27 veces el valor de la velocidad inicial. ¿No? ¿Por qué? Porque al modificarse pues, la presión se triplicó, las molaridades también se han triplicado, ¿no? Si aquí era A y B al inicio, modifiqué la presión, lo tripliqué, entonces la molaridad también se triplica, 3A, 3B. A reemplazar, en la expresión de velocidad queda así y queda esto. Significa entonces que la velocidad final es 27 veces el valor de la velocidad inicial. Pero no me piden cuántas veces es, sino me piden la variación, ¿no? Luego se observa que la velocidad final es 27 veces el valor inicial, por lo que el incremento es 26. No es 27, el incremento, o sea, la variación, la diferencia es 26. Varió en 26, pues, veces. ¿No? Aumentó en 26 veces su valor inicial, por eso el valor final es 27. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque eso en matemáticas es preciso, ¿no? Una cosa es decir el factor de aumento, que es 27, y otra cosa puede decir la variación. La variación siempre es diferencia, ¿no? Esto es como 1, esto es como 27, entonces la diferencia, que es variación, es 26. 26. Bien, aquí nos vamos a quedar, jóvenes, por cuestión de tiempo, ¿no? Vamos a complementar los problemas que faltan la próxima clase. Y de todas maneras, si mal no me equivoco, va a haber algunos repasos donde vamos a ver también pues, más problemas de estos tipos. Aquí, en la hoja que se les va a entregar, está el solucionario de los problemas que faltan, que son similares a los anteriores. Por eso hemos hecho también ejemplos, jóvenes, ¿no? Aparte de los problemas que se resuelven en las dirigidas, hacemos ejemplos, ¿no? Y eso ya van sumando más ejercicios con los cuales ustedes se pueden guiar en la solución de los problemas de la práctica. Y reiterarles también, muchachos, que muchos problemas pues que vienen en las dirigidas de la Academia APU y cualquier academia donde ustedes puedan estar, no necesariamente son problemas pues que de ese mismo tipo vienen en los exámenes de admisión. Recuerden que a nivel pre, los problemas son de mayor nivel que los que vienen pues en la Universidad San Marcos, ¿no? Eso por la lógica pues que si un estudiante resuelve problemas pues complejos, los problemas sencillos lo va a hacer pues más rápido, ¿no? Va a ser pues más rápido. Y también para que ustedes pues adquieran mayor nivel, ¿no? En la solución. Bien, de todas maneras este material se les va a enviar para que ustedes lo descarguen, lo tengan en sus dispositivos y practiquen, jóvenes, con ello los problemas que faltan y puedan resolver también los problemas pues de su domiciliario, ¿no? Y cualquier otro material que tengan a la mano de este capítulo. Ahí nos vamos a quedar entonces por esta semana. Hasta la próxima, Miss. Cuídense, muchachos, y nos veremos próximamente. A la próxima semana, profe. Gracias.